Suscríbete a la Panterita. Entusiasmo de la gente para acudir a ver a la selección nacional. ¿Sabes, Dani, cuál es el fenómeno? Porque ya hay sectores agotados y esto yo lo percibí, lo percibí en la calle. El sábado lo dije, yo creo que el gancho hasta el pitazo no, cuando entren los jugadores al gramado para el tema del calentamiento, es verla a Messi. Exactamente, vos sabés que hay chicos, Sí, sí. y no fue el primer caso que me llamó la atención, chicos de 10 adolescentes de 15, 16 años, que, entre comillas, obligan a sus padres para ir a este partido, y vos sabés que ese es el tema, para verlo a Messi. Claro, porque a ver, antes que te salten a ver el tema de los patriotas, ¿cómo van a hablar de él? Es un fenómeno mundial. Sí. Y tener en cuenta que, objetivamente hablando, probablemente sea el último partido de Messi en Paraguay. Sí. Entonces, vos contabas de los adolescentes, pues a uno le consultaba gente grande que te preguntaba, ¿se puede ir con chicos? Y me decía, y ponerle que ya hace mucho tiempo. Y dice, no sé, con el tema de la vacunación y no, porque si no le puedo llevar a mi hijo, me voy a quedar en casa a ver el partido por la tele, un asado, el partido es tarde. Pero si, ¿entendés? Y es un fenómeno global, o sea, Sí. es como ir comprendiendo esto de que cuando te dicen, no, pero vos crees que los franceses hablarían, no, olvídate de eso, es un fenómeno global. Entonces, después sí, en nuestro rol de analizar, ayer en Peligro de Gol, preguntábamos, ¿vale el empate? ¿Hay que sumar de a 3? Eso todo, pero el gancho en la previa Sí. es lógicamente lo del fenómeno que es Lionel Messi. Claro, porque los chicos ahora siguen en demasía las estrellas europeas o sudamericanas que brillan en Europa y saben todo. Y es un fenómeno que se da, un gancho, es el atractivo definitivamente. Pero bueno, nos hubiese gustado que los chicos quieran también, o todos querramos, vamos a ver a la selección, vamos a alentarle, queremos una victoria histórica contra Argentina. Pero yo me percaté de otro tipo de sensaciones. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, recordando aquí aquel partido de la Bombonera, uno de los mejores 30 minutos de Paraguay, sin dudas, como visitante, por la calidad del rival. Argentina debilitada, se hablaba mucho de Ángel Romero, de Almirón, por supuesto, con lo que tenía que ver esa situación. Y bueno, estamos a 48 horas y esperando. Sí, Federico, vos sabés los chicos, mirá, que más de un caso, muchos casos escuché, le obligan, digo entre comillas, a los padres para ir al defensor, no para ver a la selección paraguaya, para verlo a Messi. Y podemos habilitar el WhatsApp todo lo que vos quieras. No tengo ningún problema. Y te puedo asegurar que tengo razón. No. Este antipatriotismo ya es el colmo. Esto es una vergüenza. O sea, esto es, ¿sabes qué? Una traición a la patria, no sé. De los chicos. ¿sabes Bueno, qué? chicos, usted vos está traicionando. vos estás haciendo No, señor, esto. yo estoy Vos simplemente... estás haciendo una apología yo soy un vehículo a de la lo que chupamediada, sucede. a Yo Messi, soy- que no ganó nunca una Copa del Mundo. Me yo callaría soy- no, si es Maradona o Pelé. Yo soy que un fueron vehículo- grandes jugadores, pero yo Messi, soy por favor. un vehículo que traslada simplemente al aire los fenómenos sociales deportivos. No, y esto es un vas fenómeno a perder. social deportivo. Vas Te a puedo perder. asegurar. Padres, Yo primero me escríbanle, voy a verle a escríbanle. mi selección, a mi país, que es Paraguay, y me interesa tres Debería pepinos. ser vos, Este Messi. Vos. No, por Pero, favor. a ver, No, habilita todo lo que vos quieras, tu Twitter, tu No, Instagram, no. Yo mi y Twitter vas a es ver mi a red los social papás privada, no me y, hagas, y no. los papás. No, yo te digo nomás si querés, Yo no sé cómo si querés te permite, utilizar los Federico distintos y Dani, universos para tu sondeo. decir toda esta paparruchada No, pero que qué estás diciendo. paparruchada. Yo no estoy diciendo lo que, señores, los Vos sabés chicos... que acá ayer recibí un mensaje de Ariel. Ariel se llama de Remeras Kaila y me dijo, te quiero pedir un favorcito, ¿será que me puede ver sin niños cuánto pagan para el partido de Paraguay? Mi hija le quiere ver a Messi, me puso. No es fanática de Messi desde chiquitita. No, pero Y hay muchos que es son una así, apología, ¿verdad? Claro que Pero, hay- ¿por qué apología? claro que- De mi no, parte. está bien que le quieran ver a Messi, que es una atracción, todo lo que vos quieras. Ya bajó el Pero tono. a la pucha, en vez de decir vamos a ir a verle a nuestra selección, a alentarle a la albirroja,
salimos ahora con la propaganda de Messi, pero esto es increíble, o sea, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Hacer nomás ya la gran 93 y que se vayan todos los Pero argentinos yo no llenen el entiendo, estadio. Vos me culpás a mí del fenómeno social deportivo que se da Pero en los vos sos el que chicos. está propalando, No, vos sos el pero que está yo diciendo. cuento que el periodista, ¿qué es lo que hace el periodismo? El periodismo refleja la realidad social, en este caso realidad ¿Qué social reflejar? deportiva. Vos le estás haciendo Simplemente- propaganda a Messi, no, para no, reflejar, que- Pico. no, ya. Ya. Y se va a Claro tapar, que tío. sí. Hay que tapar la realidad, veo. No, es tapar la realidad, hermano querido, pero en nuestra selección, tu país, no es Argentina, vos pensás argentino. Pero yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Te Ariel, te estoy reflejando el sentimiento y las sensaciones de los chicos. Ariel que le dicen Lautaro, a su papá, papi, me Ariel quiero ir Lautaro, me Ariel- quiero ver el partido del jueves. Ah, sí, vamos a hacer. No, quiero Ariel ver a Messi. Lautaro, Me dicen quiero ver a Messi. Mareco Forniliaro. No. Yo Ya te digo está. la sensación. ¿Eh? Yo te transmito la realidad que se vive en la calle. No, y me no, extraña no. porque vos sos callejero también y no percibes ese tipo de ¿callejero? cosas. No, o sea, una forma de decir. hombre de la que- calle, pero hombre de la callejero calle. es otra cosa. No, ya sé, pero te entiende, Pero que no, salí de la calle, que no vivía en un no. termo. No, qué triste. Vos sabés que me pone muy triste, sinceramente. Que tus compatriotas chicos, los No. niños y adolescentes quieran Y verlo a Messi, te pone por triste. culpa de gente como vos, por ejemplo. Pues yo no lo obligo a nadie. Eh, Yo no lo digo a nadie, simplemente Messi, estoy que difundiendo, Messi, no, difundiendo que lo que Messi, por favor. difundiendo lo que yo percibo en la calle. ya y en- vino ni a cuántas veces Messi Sí. acá, como si fuera que es la primera vez que va a venir o qué. Claro. A mí me Coño. callaría si es Cristiano Ronaldo, primera vez en la historia que va a venir Cristiano Ronaldo, no sé, o que va a venir Mbappé por primera vez, una cosa así, pero Messi ya vino acá. ¿Qué es lo que tanto Messi? No ganó con nada Messi, ¿qué es lo que es Messi? Yo simplemente Es voy a un buscar razones tremendo, jugador psicológicas. extraordinario, el mejor jugador de los últimos 10 años, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que ganó con la selección una Copa América? ¿Y qué es lo que es la Copa América? ¿Qué? Sí, señor. Paraguay llegó a la final de una Pobre, Copa mira, América me sin está ganar contando. un partido, por favor. Me está contando Lucianita que quería ver a Messi también. Sí, bueno, ¿Eh? qué macana. Lucianita Vos quería también ver a estás haciendo Messi apología, también. Federico. Matías Lescano dice... No, mira, yo me voy a ir a Lescano ver dice- a mi selección paraguaya, Matías Lescano a la dice, hombre de selección de cancha, mi país. Yo voy a ver a Eso, Messi. hermano. Yo me voy a verle a mi selección, a la pucha. Si ahora le La vamos a hacer última la que le puedo propaganda ver. a Messi, qué bárbaro. Qué simpático. El antipatriotismo ya es, no es lo antipatriotismo. Es apología a la chupamediada a un jugador que no va a venir acá a quedarnos, o sea, a dejarnos sin mundial probablemente. A ese vos te querías verle, vio. Querés ver los goles de la selección argentina. Pues a mí que el que no está dejando sin mundial está en el otro banco, ¿no? No, ponerle cangrejo, Federico. Sí, que sea Berizzo, que sea no sé quién. Vamos a escucharlo ahora, a ver si hay un convocado nuevo. Pero que hagamos esto realmente es... Yo sinceramente no me esperaba. Chun, yo espero que vos tengas una postura más patriota, hermano querido. No sé. Vos, Federico, no sé. Bueno, no sé, yo Pero estoy en medio, la gente muy... Los muchachos No sé, será. Yo creo que los muchachos de la tele estaban con Ariel, ¿eh? Porque mientras vos estabas haciendo, ¿cómo es? El discurso. Sí, no estaba mostrando los goles de Messi por el Barcelona. Sí. No sé. Por eso pues yo Y bueno, digo, declara por esto no poner la- ocurría en poner el la- el 98. himno de la selección Esto argentina. no ocurría en el 98. Poner el himno Los de la chicos selección iban a ver argentina. a Chilaver y compañía en el 98. No, ahí del no. 2002. No, pero mi Por país eso, siempre por va a eso, ser mi por país, eso. no importa quién esté como jugador. Yo me voy a alentarle a la selección No, paraguaya está bien. de fútbol. Yo- No, señor, no, señor. Yo lo último Negativo. que dijo Ariel creo que no es cierto. ¿Qué dijo? No, que esto no pasaba ni en el 98 ni en el 2002. Era al revés. Hasta en tu mejor momento, vos cuando decías, vamos a jugar contra tal, y va a venir ese. O sea, lo que ahora sí ocurre es que son fenómenos globales. Y en el, Dani, No, en el, sí, en no, el- Pero Dani, los chicos cuando se en el 2000, raspaba en para el- hacer en el- Chilaver. en el Yo me 2000, raspé porque me quería Chilaver. No, ya sé. Y ahora ese peinadito de quién es, Ariel. ¿Qué? Ese peinado de quién es ahora. ya- Ese es Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Sí. Martínez, sí, el peinado No, de Lautaro pero Martínez, yo igualito, me acuerdo, mira. yo me acuerdo que Mostramos la foto de Lautaro Martínez, Lautaro. el último ahora jugando por el Inter Milán, el mismo peinado tiene. yo me acuerdo que en El el mismo poneme discúlpame. en pantalla dividida para que vea. Acá está el señor No, con Chávez. el himno a la selección Con el argentina. neopopulismo Una deportivo. vergüenza. No es populismo, voy a perder a lo mejor en la llamada. suele no le Pero contesta. yo No, veía- no. ¿Qué Con pucha ese, será? Vos estás diciendo que para ir a ver a Messi
entiendo una criatura. Los chicos quieren Pero ¿y qué irse. vos le estás infundiendo a tu hijo? Yo no le estoy vendiendo nada. Yo le decía a mi hija, ya que mamita, vamos a ver a Messi, a la selección No, argentina. Yo le decía, vamos a ir a ver a la selección. Yo necesito en serio limpiar todo lo que hay acá. ¿Eh? El que no salta. Curepi. Antes así nosotros nos íbamos a la cancha. Y ahora este muchacho dice, vamos a irnos a verle a la selección. Yo no estoy de acuerdo con esto tampoco, ¿eh? Este No estoy de acuerdo con esto fenómeno tampoco. Ankara que de Luquita Rodríguez después. Ese quién era el que... No, este tiene otra un origen que los chicos saben. Ya que ustedes hablan de este. Este es un Yo relato no sé qué es catalán. lo que es Ankara, no es la palabra así, Ankara es la palabra. Este es un- Yo una vez me fui con un... Este es un relato catalán. Y sí, pero Que no me después- interesa. ¿Qué está pasando el relato Bueno, catalán también después de- ahora? bueno, entonces, Vamos ¿sabes a qué? ponerse amigos No, la después, selección entonces no me venga, uy, paraguaya. el fenómeno No está ni Ibai. Roja ni a lo que va a jugar, no es la selección catalana ni Messi. Pero qué Ya lo bárbaro. operaba, entonces que es No, dale, todo, ponese vamos a al ritmo darle- paraguayo. Yo me voy a ver a nuestra selección y de plus le voy a ver a Messi a ver qué carajo hace. Poner todos los Le voy a goles, decir que le todos los goles de metan nuestra patadas desde victoria. que comience el partido hasta que termine. Y que Paraguay saque un resultado, hermano. La pucha, si la lavamos, lo le hacemos más grande a nuestro vecino, la pucha. Ni la camiseta no hay que pedirle a Messi. No es un populismo, será. Acá dice el Después señor- que termine el partido acá y que le dice- ganemos, ahí. Dice vamos a- el señor Roberto Cáceres, dice, decirle a Ariel que cuando como Pelé gane 3 mundiales, ahí hablamos, dice. Sí, señor, es Señor cierto. Roberto Cáceres. Cierto lo que dice el señor. Saludos, Roberto. A esos tipos yo les respeto, no a Yo lo Messi. único que te iba a decir, Escucha, Qué boludo, no pueden esto dejar fuera la eliminatoria a estos tipos y vamos a verle a Messi. Cuide. pero Vení, ¿qué- Nico, qué vení, vení, fuera por favor. nosotros lo que no servimos, no de una niña inútil. Y bueno, pero, Ah, ahora ya nuestro está inútil también. Y somos inútiles. Y bueno, no Por eso podemos estamos ganar. así ¿Y como qué estamos. pasa si empatamos? No sé, pero vamos a Bueno, pensar. ojalá, vamos a rezarle a, no sé, a Dios, a la Virgen María. Pasá y nomás, Nico, vamos a pasá. festejar todos juntos. Voy a poner alcohol acá, voy a alejármelo. Si quieres, puedes poner una mampara también acá. Voy a poner acá abundante alcohol. Qué bárbaro. O sea, yo te juro que vos no esperabas eso. De cualquiera menos de vos. De contar que los chicos quieren ver a Messi. Imagínense usted, señora, Pon el señor himno padre, usted que está paraguayo, pon el escuchando. himno paraguayo, Y me hermano. acaba de Nosotros contar que somos usted, su hijo le pidió que quiere Paraguay. para Estamos en venir a la Paraguay. cancha para verlo a Messi. Entonces, No le hagan caso a Ariel. ¿Y por Como qué? atracción, ¿sabes? Como un payasito de circo vamos a verle a Messi. Pues tenemos que ganarle nosotros a Messi. No ir a verle y alabarle a Messi. Pero si nosotros mismos no vamos con ese espíritu de alabarle al rival, al contrario, que nos puede dejar del mundial a la pucha. Entonces quiere decir que estamos todos locos, ¿será? Yo entiendo la euforia de Messi. Yo le regalé a mi hija una camiseta del PSG de Messi. Pero hasta ahí. Pero ahora va a jugar la selección paraguaya, hermano. No, regálate una de Palmeira, Gustavo Gómez. No, Federico, eso como atracción para reconocer. Hermosa. No puede vivir en una Vos caca sabés, como no, Messi y es un bueno, ese, fenómeno. bueno, ese, y Bueno, hay no, gente- pero primero está mi No, selección y pero primero está mi claro, país. Eso Claro, no quiero claro decir. que la gente quiere Bueno, que gane decirle Paraguay. a los padres, No, te no. ruego que a los papás que están comprando entradas para sus chicos para llevarlo para que le vean Messi, referite a ellos. A Ahí la está, cámara, ahí no me está, digas a mí. Ese es tu error. No me Compra digas a la mí. entrada para ir a verle a Messi. Ese no tiene que ser el lema. Pero los chicos le piden a su papá. Yo te cuento algo que está pero el pasando. papá le tiene que masivamente. enseñar. Eso ya Nuestra otra cosa. selección también tiene historia, hermano, que nosotros le ganamos a la selección Perfecto, argentina. perfecto. ¿Por qué vamos a ir a verle a nuestro rival, Nico? Acá me O sea, dice- vos te vas a ir a verle a tu No me vayas a verdugo, culpar a mí. acá está- No me vayas a culpar a mí. pero vos tenés Bueno, que pero enseñarle a tu hijo. acá Soy está siempre lo tuyo, vehículo. pero hablando en orden nomás un poco, ¿verdad? Acá dice, me gusta lo que dice porque dice, mi motivación para el jueves es ver a Messi, compré mi entrada hace 6 semanas, pero quiero que gane Paraguay 1-0, le voy a putear a Messi todo el partido. Sí, señor. Pero quiero verla al 10, dice. Ahí está Ese va a ese. verla ahí. Perfecto. Claro, pero ¿qué va a ir a Messi? Claro, si Messi es una buena jugada, pues no va a aplaudir el público paraguayo. No, y vos sabés que si es por Ariel, porque no le va a enseñar a la criatura. Aunque Pero hay yo no le jugadores, enseñé a nadie, hay estoy jugadores, contando que no. muchos chicos Alguna quieren vez, a Messi. alguna vez el San Carlos Apoquindo aplaudió a Loco González, ¿verdad? Hay veces que cuando el Claro. tipo hace algo, no te queda otra, hay gente que aplaude. Andá que en la Hay gente que Argentina aplaude. a Chilaver le aplaudían antes. Vamos a preguntar eso. Le escupían. Maradona. Le decían paraguayo. Maradona se fue a pasar la- No. Yo te puedo decir, Más grande de yo todo. te puedo decir, Maradona. Reconocer, pero Yo te voy a te decir una puedo- cosa. no. Acá contó Chilaver si tenemos el archivo. sí. Chilaver contó inclusive que le trataban de paraguayo, de muerto de hambre. Y que la mujer estaba en el partido, estaba viendo.
Yo te puedo Y decir después que... cuando metió Chilaver festejó y le mandaron a la yo puta. te puedo decir... Mira, ahí le no, no, respetan. yo te puedo No, decir... andate a la Argentina a Te ver puedo si decir- te puedo por decir favor, algo. te Sí, pido. decime. Porque Bruno está ahí, nos está escuchando mucho. Bruno, Estoy exaltado, Federico. hoy, Voy a tratar de- hoy en día Chilaver es más querido en Argentina que acá en Paraguay. Por eso te digo todo. Hablamos de lo que era antes. ¿Vos te crees que... Te voy a poner otro ejemplo. ¿Vos te crees que Roberto Cabaña antes cuando jugaba por la selección era... le querían, le aplaudían? Le metían un gol, si le metía un gol a Argentina le iban a querer. No, no, es así. En Boca lo amaban, ¿te das? O sea, que Como hicieron cruzó- una encuesta. cruzó la rodilla a la hinchada. Hicieron mira, una encuesta cuando se Maradona, tomó con te voy a decir una Ruggeri. cosa, si Y vos sabés- ¿sabés qué hicieron lo de Boca? Le apoyaron a Cabaña y dijeron que él estaba en sus selecciones, que estaba muy bien que lo defienda. Y claro, porque ¿Cuándo? Cabaña se fue a defender Pero nuestra selección, que es lo que vos no estás haciendo. no, respetaron los argentinos, pues. Cabaña se fue a defender a nuestra Pero yo no selección. entiendo qué es lo que vos me Porque querés le a mí quiso pasar endilgar. encima a Ruggeri y él no le permitió. Pero yo no te vos, entiendo. Vos estás haciendo acá apología. No, pero Ay, vamos a ir a verle a Messi. Yo no estoy a diciendo, Messi, vamos. Messi, andá a chuparle a Messi. Te entonces, estoy hermano querido. diciendo. No, No, eso ya es fuerte. No, muy esto es lo que fuerte. te dijo, no. Eso es muy fuerte. Si no, Ya yo me ya retiro con empieza ese a terreno, ser- ya no. No, no, una no, forma de no, decir, no, solamente no, chuparle la no, media. no, No, vaya solo- tampoco mal solo- pensado. No, pero muy fuerte. Vos le estás chupando la No, media a que yo te digo así, Messi. va a reaccionar de otra manera vos. Pero te voy a decir lo siguiente, para No, aclarar no voy a nomás. reaccionar mal, Para a mí no aclar- me interesa. Para aclarar nomás. Pero vos le estás alabando y le estás yo chupando no la soy media a uno, Messi, pero por hermano Dios, querido, hermano es querido. Paraguay. No, yo te estoy diciendo Ahora, el escucha. fenómeno que se da con los chicos. Dani, por favor, te pido que con tu serenidad oriental y sapiencia y ¿Qué tiene por que ver favor que sea que oriental? explique. Si yo estoy acá haciendo apología. El sudamericano Estoy- puede ser también sereno, Y pico. uno- Yo conozco sereno, el Y bueno, pero sudamericano no sé, sereno. que O sea, porque ponga un oriental poco- nomás es que sereno. alguien pico. ponga un poco orden acá A la entonces, pucha. porque se está Demasiado tergiversando. andamos a lo de afuera, o sea, ¿por qué no somos Se así? está tergiversando todo. Yo no estoy haciendo No, gracias por apología. la- vos le dijiste, "Ay, sereno, tú, porque es oriental, tú, Y no sereno. sé. Y no, Y bueno, y yo no- conozco y- muchísima y gente bueno, que es serena. entonces yo te en aclaro que- Lima, en Bogotá, en Bueno, Argentina, listo, en perfecto, Brasil. pero, O sea, a ver, yo- no yo porque no sea estoy- oriental yo no va a estoy- ser siempre sereno. Está bien. Anda a ver si son serenos, a ver si le tocan algo a un chino, coreano, japonés, a ver si son Y serenos. no, y cualquiera Te va a quiero reaccionar ver, si no te cualquier estilo tiene tradición. Estamos hablando. No, O sea, yo por eso. Y no, porque él es el que No, está no, diciendo. no, Yo no no, estoy no, haciendo no, apología. no Yo arranco hablando de, describí, claro, perdón, yo un describí fenómeno. un fenómeno que se está dando en la sociedad deportiva que genera un jugador internacional que es Messi, que los chicos yo veo, no un caso, sino que masivamente, que se van a ir a la cancha ahora para verlo a Messi. Eso es nomás lo que yo dije. No, está mal. Y no sé, yo no hice juicio de valor. No. Te estoy- Primero- yo te digo primero la selección y después Messi. Pero está bien, estamos de No, acuerdo. es que se va a la cancha para verla a Messi. Se va para verla a su selección, será. ¿Qué peor te pasa? Yo escuché que dicen quiero ver a Messi. O sea, recién acabaste de decir, se van a la cancha para verla a Messi. Y así yo escuché, así yo... Y bueno, con los pues chicos entonces con está quienes mal, hablé, entonces y estamos bueno, todos locos. Perfecto. Entonces por eso Bueno, no los va chicos como no. están Entonces, locos, ¿para qué no queremos ir al mundial? Bueno, Entonces no sé. dejemos de putear contra la selección. Y bueno, no sé. Entonces Yo los no- papás vienen equivocados y no le enseñan a sus Y hijos. bueno, eso ya es otra dimensión. Que Yo te nuestra hablo, selección podés yo no preguntar sé, y a en lo nuestro- mejor- anda un poco en Chile, a lo mejor yo estoy equivocado. anda en Brasil, Lo anda en único- Brasil a ver si dice vamos a ir a verle a Messi. La otra vez hubo gente que quiso hacer eso y sabe cómo terminó la historia, ¿verdad? ¿Cómo terminó? Fueron puteados y escrachados fueron. Perfecto. Y yo la no- libertad no te- libre, puedes- como se suele decir. ¿sabes Anda a qué? verle a Bruno, Messi. ¿a vos qué te Pero gusta? yo te recomiendo primero tu selección y después Messi. Pero no me recomienda, a mí recomendar a los padres que reciben es hasta cierta presión de los hijos para que cumplan la entrada para verlo a Messi. Yo te estoy diciendo un hecho puntual, objetivo, no es que yo te estoy inventando acá, sino lo que percibo. Eso nomás. No es que yo te estoy diciendo Vos eso está estás- bien o mal, vos estás ni haciendo hago propaganda. apología ¿Pero qué a apología? Messi. Vos le estás chupando la media a Messi. Y Messi con nuestro rival acá. No, yo no creo que la gente, o sea, entiendo que el chico lo quiera ver, pero primero le va a querer ver a su selección. Bueno, entonces... Porque si no, entonces estamos muy mal como sociedad futbolera. Como sociedad futbolera, entonces estamos mal. Si la Y prioridad es a bueno, ver a Messi, entonces yo no tengo- cerremos nomás ya y no vamos a hablar más de Yo clasificar al no hice mundial. en ningún momento dije si está bien, está mal, no hice un juicio de valor. Yo simplemente trasladé acá una percepción callejera con algunas personas que acá el señor Daniel Chun también ratificó que se dio un fenómeno. Y hasta Federico dio un ejemplo Chilaver familiar. en su Eso mejor nomás. momento le puteaban. En la Argentina cantan gritos en contra de los paraguayos. Y yo no entiendo, o sea, no sé. Entiendo lo de Messi, un fenómeno. Si yo sé, si yo sigo el fútbol yo me siento a ver los partidos del PSG. Por Messi, que por Mbappé, por Neymar, por la figura, pero no me voy a ir al partido para ir a ver a Messi nomás a pagar la entrada.
si es que mi hija me dice eso, entonces me dolería, pero yo le diría, vamos a alentar al Albirroja primero y después le vamos a ver a Messi. Está Y muy bien. me pondría más orgulloso que un paraguayo o que la selección le bloquee a Messi y que nosotros saquemos por lo menos un empate. Eso es lo que yo diría. No estar diciendo, vamos a ir a verle a Messi, Messi, que los chicos quieren ir a verle a Messi. Y bueno, entonces... Van a pagarle a quien comprar la entrada y a verle a Messi. Eso está mal, o sea, no sé. Para mí está mal, a lo mejor estoy loco. Perfecto. Pero tiene que arrancar la conferencia ahora. Hasta la voz se me fue, la voz, ¿sabes que me agitaste de una manera increíble, Ariel? Yo no puedo creer que eso haya pasado. Sí, no, pero te juro que es muy antipatriota y muy... Yo soy el culpable O de sea, antipatriota. o sea, le alabamos demasiado, o sea, a un tipo que va a venir a jugar acá contra nosotros, no, nuestro rival, rival ocasional de fútbol, no es ni nuestro enemigo, Pero lógico. pero es nuestro rival, hermano, que pucha. ¿Vos te crees que en Argentina te van a aplaudir si vos le tenés a Messi vistiendo la selección paraguaya? Qué pucha. Primero van a decir Argentina, después van a decir Pero no te tenés dirijas suerte. a mí, Si dirigirle a los tenés padres que le suerte. eduquen así a sus chicos. Entonces, Vos yo, lo que estás diciendo. pero vos- yo estoy y contando. vos estás seguro que el 100% de la no, gente... no estoy seguro, pero que hay muchos casos. Ahí te dio Federico, su hija, un caso. Yo conozco 3 casos. Dani, estoy seguro que conoce también. ¿O no, Dani? Muchos. Bueno, ahí está, pues. Eso Bueno, es un hay que tema. enseñarles, ¿será? Entonces, Eso es otra cosa, pero no me culpes a Entonces, mí, vamos a- ni no me atribuyas a mí que No, estoy yendo acá entonces- diciéndole a los chicos, chicos, y vamos no- a ver la Messi nomás y, te- olvidémonos la y te- selección paraguaya. Te juro que En no es ningún populismo momento. barato ni nada, pero yo te digo que está mal, o sea, está Pero mal. Si perfecto. vos no le enseñás a tu hijo Perfecto. que primero tenés que amar tu país, tu selección y después que venga la estrella que venga. Entonces quiere decir que estamos mal, ¿será? Y probablemente. Entonces Si mañana, no tomamos sé, ese parámetro, va a venir, no sé, Haaland a jugar por la selección de Noruega y nosotros vamos a ser todos noruegos, ¿veo? Entonces quiere decir que estamos muy mal. No, está bien que la selección esté mal, que no estemos bien, todo lo que vos quieras, pero... sí. Es un tema del Escucha, fenómeno yo del fútbol El internacional. paraguayo que conozco, que no sé, antes era alentar la selección paraguaya, no sé, por lo visto que cambiamos hasta en eso entonces. Si es Messi nuestro nuevo ídolo, nosotros vamos a endiosarle a Messi nomás y vamos a pagar la entrada para ir a ver a Messi, no a nuestra selección. Y No sé. yo te pido por favor que le pregunte a la gente que suele hacer ese sondeo. Entonces yo simplemente insisto, traje a colación, expuse una experiencia personal, acá Dani tiene, Federico otra, y que a mí me pareció llamativo, porque se me prendió la lamparita a partir de 3 ejemplos, de 3 casos puntuales. Pero la mayoría no es criterio de validez, no porque la mayoría diga tiene razón. No tiene ningún sentido. No, bueno, está bien. No. Habilita vos la llamada. ¿El WhatsApp? No sé lo que Porque yo quieran, creo que el WhatsApp va a ser el que va a No, tener no sé, el canal más los validez. teléfonos ahí puede. El teléfono. Y bueno, atiendo yo, entonces no hay problema. Porque yo tengo la de perder, me van a putear a mí. Vas a ver ahora. ¿Por qué? Te cuida, te van a dar la razón. Está la persona. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Yo soy Alcides, Ariel. Alcide. ¿De dónde Alcide y cuántos años, por favor? De San Lorenzo tengo 62 años. Ok. Yo estoy dirigiendo una obra, tengo 5 personales que vinieron de General Artigas. Están trabajando conmigo en este momento, ¿verdad? Y ayer me pidieron que le consiga las entradas para ir a ver a Messi. Entonces yo le dije, no hay problema, ustedes están vacunados. Le dije, sí, toditos están vacunados. Me dieron su tarjeta para sacar las entradas y me fui, pero lastimosamente ya no conseguí. Pero su objetivo principal es ir a ver a Messi. De hecho que seguramente van a alistarle a la selección paraguaya, ¿verdad? Ujú. Eso es indudable. Sí, Pero quiere verle jugar a Messi. Eso entiendo. nomás quería aclararle. Bueno, gracias Alcide por llamar. Ok, gracias. ¿Tenemos otro llamado? Johnny dice acá, la prensa paraguaya es más hincha de Messi que la selección, dice. Menos mal que yo no estoy en esa bolsa, Johnny. Y espero que vos tampoco. Creo que no tampoco. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Quién habla? Alberto. Alberto, contanos. Y yo estoy de acuerdo contigo lo que decís, amigo.
No, es como que vos querés verle a Messi, ya sos antipatriota. Nadie dijo que quiere ir a alentarle a la selección argentina, sino que le vamos a alentar a Paraguay, pero la gente le quiere ver a Messi. Eso nomás. Bruno se quiere hacer nomás, quiere tirar más. Señor, ¿sabe qué dijo él? Te voy a hacer escuchar su grabación. Dijo que... No, escúchame. Porque dijo, él no vaya a tergiversar. Escucha bien lo que él dijo, por eso que a mí me molesta. Él dijo pagar su entrada para ir a ver a Messi. No, dijo pagar su entrada para ir a ver a la selección y a Messi en todo caso. Entonces habrá equivocado. No se equivocó porque repitió varias veces. Pero lo que yo te quiero decir nomás es, ¿verdad? Que, bueno, a lo mejor está bien, se expresó mal, pero yo lo que interpreté lo que él Bueno, quiso pero decir, ese es el problema, ¿cómo se va a expresar mal? No. Los chicos, muchos de lo que yo, y los casos que conozco, pidieron a sus padres para ir a verlo a Messi. Así de simple. Arranca la conferencia, ya seguimos el debate. Planificar quizá con una base y tocarla poco, o más bien pensar en gente fresca quizá para ese último partido, que además tiene un componente natural que es la altura. Buen día, hola Pedro. Base y tocarla poco, o más bien pensar en gente fresca quizá para ese último partido, que además tiene un componente natural que es la altura. Buen día, hola Pedro. Nuestra planificación siempre va partido a partido, no planeamos el tercer partido en relación a los dos anteriores. Sí que la dificultad de la altura exige imaginarlo bien, con refresco tal vez, con gente que se adapte a la altura, que pueda correr con normalidad, y sí que tácticamente ese partido se juega de manera diferente. Pero tenemos toda nuestra atención puesta el jueves en Argentina. Terminado el partido empezamos a elaborar con un mix de las dos cuestiones que nombraste, sino repetir futbolistas o refrescar el equipo de acuerdo a cómo hayamos terminado el partido del jueves, y así planear el partido de Chile y así planear el partido de Bolivia, teniendo en cuenta sí Bolivia, que el factor altura juega un papel muy importante, pero de acuerdo a nuestra planificación tiene que ver con el próximo partido, no imaginar refrescar o guardar gente ya de un vamos cuando todavía no sabemos cómo terminamos el primer partido. Cuando terminemos el primer partido imaginamos la gente más apta para el segundo, y así con el tercero, teniendo en cuenta que el tercero tiene un factor condicionante que es la altura. Diego Villalba, Radio Monumental para Matías Villasanti. Buen día, Matías, por aquí. Consultarte si del último partido ante Argentina, donde se había caído allí en la ciudad de Brasilia por la Copa América, ¿qué es lo principal a mejorar justamente mirando el compromiso del día jueves? Buen día, Diego. Sí, con respecto a ese partido, yo creo que tenemos que mejorar en la parte de la concentración, ¿verdad? Ese partido creo que nos convirtió muy rápido y a partir de eso mejorar en eso y a partir de eso, como te dije, tratar de llevar mejor el partido. Juan Eduardo Bernabé, de Radio 1 de Marzo para el profesor Berizzo. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo a Matías. ¿Es Alderete el principal candidato para ser el lateral izquierdo contra Argentina, teniendo en cuenta las bajas de Blas Riveros y de David Martínez? Y la otra, por característica del rival, de los centrales del rival que pueden arrancar, ¿se imagina con un referente fijo, como por ejemplo Carlos González, o un falso 9 con mayor movilidad para sacar referencia con Ángel Romero? Hola Jotita, buen día. El principal candidato es Alderete, sí, con la posibilidad de que también lo sea Arzamendia, dependiendo de qué esquema utilicemos, si una línea de 4 o una línea de 5. Pero de ellos dos saldrá quién será el lateral, inclusive uno por delante del otro en una línea de 5 o una línea de 4 que dé posibilidad a la conversión a línea de 5, teniendo en cuenta que Messi, Lautaro son futbolistas que se desconectan o se descuelgan del resto del equipo y permanecen a la espera de un robo, de un quite, y eso es un punto clave dentro del partido que hay que atender. Por eso uno u otro, o los dos inclusive. Y con respecto al centro atacante, creo que cualquiera sea la característica, Tony tiene una, Tacuara tiene otra, Amarilla tiene otra y Carlos tiene otra, sí tiene que combinar con un compañero en ataque. Sí imaginamos la posibilidad de que los dos centrales rivales tengan dos futbolistas de control, para no
que contengan a uno solo y la preocupación pase por alguien solo, sino que sean dos futbolistas en ataque que saldrán de las alternativas de Ángel, de Miguel por detrás, pero siempre imaginando un ataque dinámico. Cuando eres referencia para dos centrales como los dos centrales argentinos, tienen más tendencia a ganar. Necesitamos que nuestro ataque sea dinámico y no tanto posicional. Jorge Izquierdo, Universo 970, Canal GEM, para Matías Villasanti. Hola Matías, un gusto. ¿Cuánto te sirvió esta nueva experiencia en el fútbol brasileño para añadirle a tu juego, en lo dinámico, en la inventiva, eso de encarar para adelante? ¿Qué le puedes aportar después de haber pasado unas semanas, unos meses ya con el gremio de Brasil, Matías? No, así como había dicho en un principio, fue un paso importante en mi carrera. Todos sabemos que el fútbol brasileño es muy competitivo. Me ayudó bastante en la cuestión de la intensidad del juego mismo. Yo creo que partido tras partido me voy adaptando mejor y eso me va a servir bastante para poder ayudar al equipo acá en la selección y poder competir de la mejor manera. Kevin Ledesma, Radio 1, Canal 13 y Unicanal, para el profesor Berizzo. Buen día, profesor. Buen día, Matías. Estamos en directo para Radio 1, en vivo para Deportes Unicanal por Unicanal. Profe, ¿cómo plantear el partido ante una selección que es la campeona de América, que tiene al mejor jugador del mundo y que ya no tiene esa mochila pesada que ha tenido hace mucho tiempo por haber conquistado la última Copa América? ¿Cómo querés plantear esa clase de partidos? Buen día. Como bien dice, creo que Argentina ha ganado en confianza en relación a la conquista de la Copa América. Si bien sus futbolistas siguen siendo los mismos, creo que ha ganado en liviano, en alivianar la presión que existe, pero para nosotros el partido será un planteo similar, la tengan o no la tengan. Un partido que necesitamos que sea incómodo, de mucha presión, de mucho ajuste, de unos contra uno donde no perdamos en relación a nuestro rival a enfrentar, una presión lo más alta posible para evitar que controlen el partido a partir de sus centrales, de sus mediocentros y que la pelota llegue a sus atacantes con posibilidades, y en eso la presión alta tendrá mucho que ver. Luego sí, utilizar el balón con mucho criterio, con mucha seguridad, porque es un equipo también que castiga tus pérdidas inocentes. Entonces debemos hacer un partido completo, atendiendo y pasando de una fase a la otra muy rápido, ir a apretar, y si esa presión tiene éxito, mejor, y si no, recuperarnos de esa presión con velocidad hacia atrás, elaborar el juego sin arriesgar la pelota, llevarla a nuestros mediocampistas que encuentren la entrelínea de Miguel, de nuestros atacantes, y lograr desde ahí profundidad. Pedro Torres, de Tigo Sports, para Matías Villasanti. Hola Mati, ¿qué tal? El saludo nuevamente para todos. Matías, lo que tiene que ver con la selección de Paraguay y los partidos que ahora se presentan, es uno de local y son dos de visitante. ¿Cómo manejar quizá que probablemente mayor cosecha dentro de los primeros partidos quitará mayor necesidad o mayor obligatoriedad en el último? ¿Cómo ir manejando eso? Porque también hay un contexto de que hay rivales directos que tienen partidos difíciles y es un momento donde Paraguay, logrando puntos, puede ubicarse finalmente en zona de mundial. Sí, lo primordial para nosotros es ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy importante el jueves contra Argentina, tenemos que salir a buscar ganarlo, estamos en casa y nada, así como te digo, ir partido a partido. Después vendrá el partido en Chile, en Bolivia y nada, ir partido a partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y estoy seguro que estaremos en zona de clasificación. Diego Villalba, Radio Monumental, para el profesor Berizzo. Eduardo, Hola, buen día. Buen día. Sabemos que la exigencia es al máximo nivel. ¿Cómo te parece puede afectar el hecho de que los Romero no tengan un club en este momento, sean jugadores libres y no tengan competencia desde el último combo de eliminatoria? Buen día. No creo que los afecte, realmente son muy profesionales, hemos entrenado desde el lunes 27 a esta parte juntos. Evidentemente los partidos oficiales te afinan, pero son futbolistas muy profesionales que se cuidan mucho, que se preocupan por su entrenamiento personal, el descanso, así de que no creo que se deteriore mucho su forma por no tener partidos oficiales, y nuestra idea de futuro es entrenarlos todo el tiempo que podamos. Alexander Páez, de Telefuturo, para Matías Villasanti.
Sí, Matías, buenas tardes. Referente justamente a la posición donde jugás, ¿hasta qué punto será importante la zona de la media cancha en cuanto a la presión alta que se puede hacer para cerrar los circuitos ofensivos de la Argentina, teniendo que no es el mismo equipo, por lo menos el momento de Argentina en el principio de la eliminatoria, a la Argentina actual siendo campeona de América? Sí, el trabajo que pasa por la media cancha yo creo que va a ser muy importante. Argentina no hace falta ni hablar de los jugadores que tiene, sabemos de la calidad de sus jugadores y nada, tenemos que cortar el circuito de juego de ellos y hacer lo nuestro, hacer circular el balón, adueñarnos del balón porque estamos jugando en casa y aprovechar los espacios que dejan ellos. Ignacio Cabo de Vila, La Unión 800 AM para el profesor Berizzo. ¿Cómo le va? Hola, Ignacio. Don Eduardo. Tomé mate a la mañana. Buen día, muy bien. ¿Con remedio o sin remedio? Sin remedio. Muy bien. Por ahora no lo necesito, pero Muy bien. no lo descarto. Estamos contentos. Don Eduardo, sí. ¿Su planificación médica cuál es? Porque lo convocaron a Riveros, lo convocaron a Martínez, finalmente no vienen porque están lesionados. En el combo anterior pasó lo mismo con Robert Pirina Mota. ¿Cuál es la planificación médica que hace su cuerpo médico? ¿Si pudo viajar junto a los futbolistas o se maneja nada más por notas y eso? Mire, usted sabrá que la convocatoria sucede antes y hay que hacer una reserva de los futbolistas. Hasta último momento uno contempla o desea de que estén aquí. David no ha alcanzado a recuperarse, no ha obtenido el alta médica de su cuerpo médico en River y por eso no está con nosotros. La particularidad de Blas es que si bien tiene el alta médica, no tiene el alta futbolística. Su equipo prefirió y me planteó que juegue partidos en reserva, tampoco creen que tiene que jugar todavía en el primer equipo, entonces contemplé de que era mejor, en vez de viajar hasta aquí y no poder ser parte de nuestros partidos, que acumule minutos de fútbol en Brondi, cosa entendible. Esas han sido las causas por cuales no están aquí. Claro que en el tiempo los futbolistas se recuperan, pero ni David ni Blas estaban operativos ni recuperados para ser opción a partidos oficiales para nosotros. Miguel Cáceres, diario ABC Color para Matías Villasanti. Buen día a todos. Profesor Berizzo, ¿cuál es el criterio que maneja para las convocatorias y si considera que este grupo de 30 jugadores vamos a llegar bien para el tercer partido principalmente? El criterio que utilizo para convocar es el momento que viven, la inclusión de sus minutos o la cantidad de minutos y de partidos que tienen en sus clubes, su nivel, y creo que sí, que el número es acorde para enfrentar los 3 partidos. Kevin Ledesma, Radio 1, Canal 13 para Matías Villasanti. Buenos días nuevamente, Matías. ¿En qué te ha beneficiado a nivel personal el hecho de jugar en un fútbol más competitivo que es el Gremio de Porto Alegre, donde tienen partidos casi todas las semanas, ya sea campeonato local o Copa de Brasil, que tienen partidos regularmente? ¿En qué te ha beneficiado a tu entender? No, más que nada para mejorar. Personalmente me ha venido bastante bien el hecho de tener partidos seguidos, de llegar y poder jugar, de tener continuidad. Me ha dado mucha confianza y así como te digo, me sirve para mejorar, para ir evolucionando en mi juego y así poder ayudar a la selección, que es lo que todo jugador quiere. Alexander Páez de Telefuturo para el profesor Eduardo Berizzo. Profe Berizzo, hola Alexander, buen día. Buen día. Quería justamente consultarle algo que el hincha también se pregunta mucho. Preocupa, hay veces, el sector medio, el tema de la recuperación, la distribución, y mucha gente se pregunta, ¿qué le aporta Gastón Jiménez al equipo? Vemos de que, sobre todo al equipo, a la forma de jugar que usted plantea, ¿verdad? Y por qué siempre lo convoca, ya que normalmente no tiene quizás actuaciones tan sobresalientes en el club donde juega. Mire, yo discrepo en que no tiene actuaciones sobresalientes. Es titular en su equipo, tiene minutos, puede jugar mejor o peor, pero siempre tiene continuidad. Eso es lo que a mí básicamente me interesa. Como tiene continuidad Matías, como tiene continuidad Huguito, como tiene continuidad Morel en su equipo. Entonces, las razones por las cuales viene es porque nos aporta control, es un futbolista físicamente muy apto, tiene juego aéreo, cualidades que otros tienen, diferentes, parecido a Jorge Morel, por ejemplo, en su zurda, en la administración de la pelota que hace Jorge,
Matías es un jugador dinámico, como Huguito, como Florentín, otros futbolistas como Pica son recuperadores y administradores de la pelota. Tratamos de mezclar nuestro medio del campo con diferentes características para que mezclen bien y que la pelota, a pesar de asumir el control, cuando la perdamos, tener la capacidad física para recuperarla. Yo he puntualizado, y aprovecho que está Matías aquí, para elogiar la capacidad física, la dinámica con la que juega Matías, que a veces es un futbolista que uno apunta por ahora en gremio, ha logrado una entidad y un reconocimiento, pero también lo hacía muy bien en Cerro Porteño. Su dinámica, su dinamismo, su agresividad física, su capacidad de jugar de 6, de 8, llegar al área rival en una ida y vuelta constante, lo hace en un futbolista de alto nivel. Aprovecho para decirlo ya que está aquí presente, y lo mismo con todos nuestros mediocampistas. Hemos perdido por lesión a Piri Damota, a Andrés Cuba, pero somos capaces de conformar un medio del campo sólido, que recupere la pelota y que la juegue muy bien. Cristian Pérez de Versus Digital para Matías Villasanti. ¿Cómo está, Matías? Un saludo. La última vez que enfrentamos a una selección que tuvo una superestrella, propusimos una marca individual. Terminamos pasando prácticamente un ridículo con Junior Alonso siguiéndolo a todos lados. Ahora lo tenemos a Messi. No sé si tiene el desequilibrio quizás de Neymar. En la Copa América hicimos una marca más zonal de varios hombres. Particularmente vos, ¿cómo crees que podemos frenar o anular a Messi? No, Messi, como dije hace un rato, no hace falta ni describirlo, ¿verdad? Sabemos todo la calidad de jugador que es, y nada, para mí la mejor forma de anular el juego de Messi y de Argentina es adueñándonos del partido, tratando de salir a buscar, de intentar crear situaciones, de convertir y nada, como te dije, adueñarnos del partido y salir a buscarlo. Esa es la única forma que para mí estaría bueno. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gen para el profesor Berizzo. Hola, profe. Hola, Jorge. En la eliminatoria pasada Argentina no nos ganó en los dos partidos. Esta eliminatoria le volvimos a empatar, y desde que llegó usted también en Copa América, Paraguay le ha hecho buenos partidos. Históricamente, hasta pareciera ser que el jugador paraguayo se motiva al doble en esta clase de partidos, y principalmente contra la Argentina. No sé qué sería, no sé qué plus. ¿Usted lo asimila a ese punto también, estando aquí adentro? ¿Cómo siente a su plantel de cara a este partido en particular? Yo lo encuentro muy motivado también. De cara a todos los partidos de eliminatoria ponen a las sensaciones, a la motivación, la ilusión muy arriba, muy alta. Y de cara al partido del jueves también estamos muy motivados. Somos un equipo incómodo, un equipo muy dinámico, que le ha, como usted ha dicho, hecho partidos a selecciones importantes, y no fuimos menos que nadie. Así de que creemos en lo que hacemos. Vamos a enfrentar el partido del jueves con mucha responsabilidad, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, que es eso mismo, imprimirle al juego mucha dinámica, mucha intensidad, administrar la pelota y evitar que la pelota pase por futbolistas determinantes, como en el caso que preguntaba su colega, que es Messi. Antonio Campos de Radio Nacional para Matías Villasanti. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está el ambiente entre los compañeros después del triunfo ante Venezuela de local? Ahora se viene Argentina y ya no tiene tanta presión de lograr el triunfo. ¿Cómo llegan los muchachos para este partido? No, presión siempre hay y estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Todos los partidos tenemos que salir a buscar ganarlo, y en cuanto al ambiente del grupo, muy bueno. La verdad que tenemos un grupo, un plantel bastante sólido, bastante unido. En la Copa América se hizo más fuerte inclusive, y como te digo, la presión de salir a buscar cada partido está siempre, y asumimos ese riesgo, ¿verdad? De salir a buscar cada partido y de buscar ganarlo. Luis Enrique Pérez, Mega TV para el profesor Berizzo. Hola, Luis. Buen día, profe. Buen día. Buen día, Mati. ¿Cómo le va? Buen día a los compañeros que están en el día a día. Nosotros no solemos estar en el día a día con Jotita. Estamos aquí porque queremos valorar esta apertura presencial y Muchas con gracias. la comprensión del compañero Dani Troche, que creo que lo conocen, está en el día a día. Gracias por eso, Eduardo. No te voy a preguntar nada, Mati, te deseo lo mejor, sos un jugadorazo y sé que vas a dejar el alma en la cancha. Dos preguntas para usted. En base a la pregunta táctica que le hizo mi compañero Jotita, que me encantó y nos dio una buena respuesta, le voy a hacer dos preguntas.
Primero la que hizo referencia a Jotita, la parte táctica, habló de que podría hacer una línea de 5. Quiere decir que podríamos cambiar la figura habitual. Y podría darse algo parecido a lo que hicimos contra Uruguay de visitante. Sí, con otros intérpretes. Con otros intérpretes. Ese partido de Uruguay obligó a que Miguel sea, claro, con otros intérpretes ya mejor posicionados, para no exigirle a Miguel que haga un desgaste defensivo que lo saque del ataque. Claro. Entonces sería Miguel con el otro que usted va a elegir. Tal vez, sí, en ataque. Ahí arriba. Sí. Perfecto. Me permite, tengo que hacer esta pregunta. No es táctica, me hubiera gustado gastar esa porque me dan solamente 2 preguntas. No, pregunte más, una si más, quiere, ¿verdad? Pregunte más. Claro, y la otra, no te enojes, Rafa, una cortita nada más, con todo respeto a los compañeros. Y la otra es, con ese cambio de figura que podría darse, no lo pondríamos en un caso dado de repente a Mati con Morel y Pica, o solamente 2 de los 3. Pueden ser 3 mediocampistas típicos como Mati, Pica, Morel. Claro. O puede jugar Mati, Morel con Miguel, incluyéndolo como mediocampista. Un poco más internamente a Miguel. Exactamente. No por la banda. No. Perfecto. Si algo pudiera reconocer es que Miguel, si bien tiene una velocidad característica en banda, también es un jugador muy desequilibrante por el centro del campo, y la intención es que juegue por el centro del campo valiéndose de ese desequilibrio, ese slalom y esa aceleración que tiene hacia adelante. Esa es mi intención a priori. Perfecto. Una última por respeto a los compañeros para no abusar. Nos gustaría oficialmente el tema de Lorenzo Melgarejo. Usted sabe que es hombre de fútbol y usted sabe que para mí es algo extra futbolístico porque si no le estaba en su lista. Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Entonces imaginé un reemplazante que es Matías Espinosa, por eso Matías llegó después. Pero sí que tenía intenciones de convocarle, sí. Creo que está en un muy buen momento. Gracias a los compañeros que están siempre en el día a día y éxito para el jueves. Gracias. Cristian Pérez de Versus Digital para el profesor Berizzo. ¿Cómo está, profesor? Buen día. ¿En qué momento usted cree que está la selección paraguaya en cuanto a la evolución desde que usted llegó? Cambiamos un poquitito de esa selección muy posesiva a una selección un poquito más práctica, adaptándonos a los jugadores, pero nos sigue faltando profundidad y agresividad. Las estadísticas dicen que somos la selección que menos remata al arco en esta eliminatoria, que menos toque tiene en el área rival, y una de las selecciones con menos goles. ¿Qué nos falta, digamos, para perfeccionar o potenciar esa ofensiva? Volvernos más prácticos y pasar de la posesión horizontal a una posesión vertical, a un juego más vertical. Creo que contra Venezuela lo hicimos. No poseemos el balón tan en horizontal y pasamos a jugar más con nuestros delanteros al espacio. Y esa es un poco la intención, de que el equipo se desarrolle, evolucione hacia eso que tú dices. Somos una selección muy dinámica, de mucho control, de muchos metros, que tenemos que aprovechar lo que generamos. A veces generamos ocasiones y tenemos que volvernos prácticos en concretar, porque a esta altura de la eliminatoria ya todo lo que no hagas en el área rival y permitas en la tuya tiene un factor fundamental. Como pasó en el combo pasado, en Ecuador recibimos un gol en minutos finales que nos privó de estar ahí arriba. Colombia, no aprovechamos en los minutos finales la concreción de un gol para ganar ese partido. Entonces ya empiezan a ser detalles los que inclinan los partidos para un lado y para el otro, porque en el trámite de nuestros partidos nunca hemos sido sometidos, ni inclusive por Brasil, aunque en la retina queda el 0-2. También contra Brasil competimos de igual a igual y el desarrollo o el trámite del partido fue parejo entre nosotros, fue nivelado. Lo que sí tenemos que hacer es clausurar nuestra área con gente que juega muy bien en ataque como Argentina y aprovechar con profundidad, como tú decías recién, volvernos prácticos y aprovechar en ataque con más agresividad y practicidad nuestras situaciones de ataque. Johnny González de ABC Cardinal para Matías Villasanti. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Matías, según la información que uno maneja, Morel sería tu compañero allí en el mediocampo junto a Pica Lucena. ¿Qué pueden ofrecer ustedes a esta selección? Porque recordemos, tu primer compañero en la selección fue Morel, después en Cerro Pica Cardoso Lucena. ¿Qué pueden ofrecer para esta selección? No, seguramente en la práctica de esta tarde o de mañana estaremos trabajando en la parte táctica. La verdad que no
No sé todavía quién va a jugar, pero conozco bastante bien a esos dos compañeros. Con Pica ya todos saben que compartimos bastante tiempo en Cerro, y con Morel las selecciones de base estamos jugando juntos, así que juegue quien juegue el juegue, yo sé que va a dejar la vida en la cancha y va a hacer lo mejor para el equipo. Antonio Campos, de Radio Nacional, para el profesor Berizzo. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo está, Antonio? Profe, estos 3 partidos que se vienen, ¿puede marcar el rumbo, el futuro de nuestra selección para lograr la clasificación, o aún queda tiempo después? Mire, estamos en el ecuador de la clasificación, y si bien ocupamos el 6º lugar, nuestras intenciones o nuestras posibilidades están cercanas. Hay que sumar, para sumar hay que jugar bien, hay que salir a jugar los partidos con decisión, con convicción, y seguir sumando, seguir sumando. Ningún triunfo hoy te clasifica ni ninguna derrota. Lo que hay que tener es la serenidad de seguir compitiendo. Jugamos una eliminatoria compleja donde nos tiene ahí a posibilidad de tiro de un partido. Estar en esa posición nos permite ilusionarnos con una victoria que te deje dentro. Así que será así hasta el final. Obviamente que si no puntúas te relegas, y si puntúas y de a 3 mejor, te vas a meter arriba, y tendremos que salir, y salimos así a planificar nuestros partidos con el deseo de ganarlos. Tenemos una gran oportunidad el jueves de demostrar, después de ganar un partido a Venezuela, de ganarle a una selección de las que van arriba, y es una gran oportunidad para nosotros. Leila Jiménez, SNT Canal 9, para el profesor Berizzo. Buen día para todos. Profe, ¿hay alguna estrategia específica a implementar para con Messi y de esa manera bloquear su juego, anular su juego? Bien lo decía Matías, creo que lo primero que hay que contemplar de Messi es que el habilitador hacia él tenga presión, si tiene capacidad de pase hacia él, luego empiezas a sufrir lo mejor de Messi, que es el control, el contacto con la pelota, su aceleración, su dribbling. Entonces la presión para sus pasadores, sus abastecedores de pase, tiene que ser alta, tiene que ser precisa, y luego cuando él encuentre el balón, sí encontrar cercanía entre 1 contra 1 o 2 contra 1 para que él no acelere el juego, que tiene un gran desequilibrio, sabemos quién es, y tiene una gran capacidad de pase a los futbolistas que uno deja libre. Así que cuando uno imagina a Messi, no solo tiene que imaginarlo a él mismo, sino a él solo, sino tiene que imaginar a cómo le dan el balón, a cómo se desmarcan a partir de él. Entonces confiamos en que una zona grupal, con una persona, con un futbolista encima, con un futbolista de apoyo, pueda neutralizarlo, sí. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para Matías Villasanti. Matías, buen día. Estamos en directo para Unión FC. Muchos de los colegas aquí hablan de las virtudes de Argentina, que viene Messi, que es la campeona de América. Paraguay, ¿qué tiene para ofrecer? De hecho, el 95% de los hinchas que van a ir a la cancha van a ir para observar al número 10 de la Argentina. Paraguay, ¿qué tiene para ofrecer? O sea, ¿qué es lo mejor que tiene Paraguay para el día jueves, si se quiere meter también el profesor Berizzo? Muchas gracias. Nuestro gran control de pelota, nuestro dinamismo, gente rápida en ataque, gente que pasa de defender a atacar muy rápido, una presión muy alta que provoca muchos quites, muchos errores, hay que aprovecharlo. Una pelota detenida muy sólida que tenemos que garantizar defensivamente, sin distracciones, y hacer daño con nuestra gente. Tenemos un equipo alto y poderoso en el juego aéreo, y en eso confiamos. Ahora lo va a decir Mati, seguro, me va a copiar. Ya está todo hecho. Última consulta de Johnny González, ABC Cardinal, para el profesor Berizzo. Perdón, permiso, yo podría preguntarle al profesor otra vez. Pregunte. Sí, después del colegio. Bueno. Profesor, sí. ¿Usted siente que este grupo no tiene el respaldo popular, no tiene el respaldo de la prensa? ¿Y por qué ocurre esa situación, si es que siente de esa forma? No lo creo así, créame. ¿Que no tenga el respaldo popular? No, la gente quiere a su selección, todo el mundo desea que su selección gane. Claro que somos hinchas de fútbol y la derrota nos frustra y se nos escapa la puteada y la desaprobación con el entrenador, con los jugadores. Cuando yo estoy sentado en la tribuna y veo un partido también maldigo el momento, pero es responsabilidad nuestra generar una energía contagiosa. Venimos de un combo donde puntuamos, ganamos el último partido, vamos a intentar una nueva victoria el jueves y tenemos energía, deseos, actitud, motivación, convicción en lo que hacemos, y la gente seguramente el jueves
premiará eso. Venimos de una victoria que fue muy aplaudida y festejada, y ahora tenemos que intentar una victoria contra una selección top que nos va a llenar de energía o nos va a llenar de optimismo de cara al futuro. Primero, con respeto, profesor, decirle que la respuesta sobre el criterio de la convocatoria no me convenció. Sí, ya aclaró la desprolijidad en la convocatoria de Matías Espinosa. A ver, no la situaría como una desprolijidad. ¿Perdón? En principio. No, por eso. Primero se tiene la convocatoria muy tarde el domingo, y por eso le aclaré que usted ya lo aclaró. Necesitábamos que los partidos terminen. Sí, pero cuando usted considera el momento de cada uno y otro, ¿sí? ¿Qué pasó con Carlos Espínola? Nunca más lo convenció. No evaluó convocarlo a Iván Torres, principalmente pensando el partido en La Paz. Evalúo convocarlos a todos. Créame que mi trabajo lo hago con responsabilidad. Cuando tengo opción, elijo Matías Espinosa, y cuando tengo opción es que decidí por Juan Escobar. ¿Y qué pasó con Eso Carlos? no quiere decir que no vea a los otros, ¿eh? Claro, y Carlos Espínola, ¿por qué nunca más fue invitado por lo menos a entrenar acá en Ipané? Va a ser, tiene partidos entre semana, hay Copa Paraguay, cuando podemos entrenar, entrenamos. Si usted sabrá, hay partidos entre semana y Copa Paraguay que dificultan la planificación. No, pero Carlos Espínola, después de aquella evaluación que lo trajo acá, nunca más. Después de volver lesionado... Le estoy explicando que si hay semanas enteras, sí podemos entrenar con los jugadores. Cuando no las hay, no se puede. ¿Y habrá tiempo a partir de acá para eso? Claro, si la semana estaba vacía, claro que sí. Sí, como no. recién le contestaba a su colega de los hermanos Romero. Sí, y una última, con respeto y el permiso de los colegas, más bien una consulta que me interesa a mí en lo personal. ¿Cuál es la función del empresario Aníbal Silva en su cuerpo técnico? Mire, usted elaboró un artículo de mucha profundidad en ese sentido. Me lo hubiese preguntado antes y se lo contestaba. Pero si por educación, se lo voy a contestar ahora también. Es parte de mi staff y es el coach del staff y de los futbolistas. Pero usted lo debe saber a eso, ¿no? Claro, por eso le consulté, porque es un empresario vinculado Me a hubiese muchas preguntado actividades en Chile. eso antes de publicar el artículo que con mala intención publicó, a ver, ¿por y qué yo le con mala contestaba intención? sin ningún problema. Pero como soy un hombre educado, Sí. se lo contesto ahora también. Pero ¿cómo consultarle a usted? Primero, que yo me respaldo en las informaciones que tengo y consulta previa donde corresponda. Si no hay un contacto directo con usted, profesor. ¿cómo le consulto? Usted googleó y escribió lo que leyó. Contacté con colegas chilenos y tengo ahí... Perfecto, y se ha escrito la verdad. Dígame, ¿dónde mentimos en esa publicación? Yo no he dicho que mentió. Yo he dicho que si me lo preguntaba antes, se lo contestaba antes. Como me lo pregunta ahora, se lo contesto ahora. Agradecemos al profesor Berizo y a Matías Villasanti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Conferencia de prensa de Eduardo Berizo, el técnico de la selección paraguaya. Que cierre, con Johnny, con Miguel. Yo creo que dejó cosas, ideas. Ayer en Peligro de Hoy, cuando decía lo de Alderete como 4, me parece que se va a parecer mucho al equipo que terminó el partido en el Centenario. Creo que Arzamendia va a ser el carrilero. Creo que Almirón va a ser uno de los dos delanteros, ya sea con Ángel o Tony, con el tema de no ser tan posicional y sí ser más dinámico. Entonces, si tengo que agarrar un dibujo táctico, creo que vamos a jugar 5-3-2 pasado mañana contra la Argentina de Messi, entre otras cosas, ¿verdad? Y lo último, que por ejemplo, más allá de la pica o tensión, que está bien, porque creo que ante la pregunta de Johnny... ¿Qué preguntó Johnny? Perdón, porque yo fui a hablar con los compañeros de producción. El tema de si siente el apoyo popular o de la prensa, más allá de que dijo sí, siento. Pero respondió bien esa parte, escuché. O sea, respondió bien Berizzo diciendo cualquiera... Claro, porque apoyo... fútbol se calienta o se... Pero a ver, apoyo popular no tiene la selección. O sea, lo que sí... o sea, es la magia del fútbol, lo que ustedes hace rato estaban debatiendo. Hasta el pitazo del árbitro, todo el mundo va a estar mirándole cómo inclusive calienta Messi. Pero una vez con el pitazo, vos querés que los de blanco y rojo ganen porque es tu selección. Entonces, hay una diferencia entre el apoyo popular y tu deseo en 90 minutos. Lo segundo no se cuestiona. Pero también Berizzo dice, depende de nosotros generar esa sinergia, que también nos había dicho en aquella entrevista telefónica. Entonces,
Transformar lo malo en positivo. Claro, y la selección se ha encargado de no cumplir con ese rol o darle una grandilocuencia a lo que capaz desde la crítica uno dice, mira, se le ganó el colero. Si vos crees que eso es mala intención, estás totalmente equivocado. O cuando decís, mira que este equipo era muy pesado y no era un equipo muy accesible. Tampoco es que te vuelvas chirolero o chirolera de la selección. Entonces, cada uno va a sacar sus conclusiones desde... Mira, lo de Lorenzo también, confirmó. Sí, lo de Lorenzo, porque dijo que Lorenzo es fuerte. Porque ahí también, yo por ejemplo coincido con Miguel, O sea, creo que fue le llamó desprolijo. esa parte de Verita, le llamó la respuesta, por favor, le llamó Berizzo, como a todos los jugadores, y el jugador le dijo que por ahora prefería no. Poné textualmente para que se... Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Entonces imaginé un reemplazante que es Matías Espinosa, por eso Matías llegó después. Pero sí que tenía intenciones de convocarle, sí. Creo que está en un muy buen momento. Por eso inclusive lo de Matías Espinosa. Pero yo coincido con lo de Miguel, claro que es de prolijo. Si esta es la primera fecha donde, según Berizzo, necesita que termine la fecha para convocar. ¿Cuándo hizo eso? Por eso, o sea, las cosas por qué Lorenzo, o sea, la comunicación no va a ser alta. O sea, él estaba mirando el partido de Cerro Libertad y después dijo, Lorenzo me lo dijo. Claro, No. o sea, se hace 10 días antes de hacer la lista. Claro, con Blas Rivero Vos- fue hace 80, o sea, Claro. 10 entonces días antes no de hacer hay- la lista, vos decís, Lorenzo, ¿estás? Y él si te dice que no, Ya ves otras posibilidades. y no el día después de dar la ¿Cuándo lista le confirma a local. Matías? Ayer después de las 2, justo cuando terminaron todos los programas deportivos, cuando estamos diciendo, acá no hay lateral izquierdo, se bajó Rivero, se bajó Pero me Martínez. preocupa por qué Lorenzo Melgarejo no le dice no a la selección. Eso es lo que me preocupa. Porque no estaba lesionado, terminó de jugar el domingo bien Y sí, contra Cerro motivos Porteño. personales, dice Berizzo. Como también Juan Escobar había esgrimido motivos personales para la Copa América. Pero a mí me preocupa más lo del entrenador, que por lo de Blas Rivero exageró en reservar a alguien que él decía, yo no estoy. Y lo de Melgarejo, porque uno se pregunta, ¿cuándo le habrá llamado? Domingo de noche, si el lunes tenían que presentarse. Y el lunes a la tarde recién es Matías Espinosa. ¿Cómo es? O sea, el domingo a la noche le llamaste a Lorenzo. No, profe, no puedo. Por X motivo. Bueno, te tardaste 15 horas, por eso, justo cuando terminaron todo, para decirle, es Matías Espinosa. Entonces, claro que fue desprolijo. O sea, ninguna otra selección hace esto de esperar que terminen. O sea, Alfredo Aguilar, sin estar en la lista, el sábado ya estaba entrenando porque todos sabíamos que Alfredo es el tercer arquero, porque Olimpia había jugado el viernes. Bueno, Entonces, pero voy a una cuestión de cuál es lo que es el problema del tiempo. O sea, está bien, va a tu selección, no le vas a defender. ¿Y por qué Matías Espinosa se fue, por ejemplo? Podría también haber esgrimido la misma cosa. Me llamó tarde, o sea, porque te llamó tarde el técnico, le va a decir no Hay a que la ver selección. ¿Qué o sea, pasó, qué a mí pasó, me parece eso qué pasó grave. en la convocatoria el pasada? anterior, ¿Qué pasó? Si él volvió lesionado a Libertad. Él en Libertad jugó 2 partidos, contra Bragantino el miércoles pasado. Y contra Cerro ahora. Y anteayer contra Cerro. Y contra Cerro jugó muy bien. El No, primer contra tiempo jugó muy Bragantino, bien. Bragantino fue el más peligroso de El Libertad. más peligroso, Contra Cerro el jugador primer desequilibrante. tiempo. Bueno, Sí. pero ¿por qué él no se quiere ir a la selección? ¿Por qué le dijo que no? Motivos personales, pero, o sea, uno va a respetar si es motivos personales, una cuestión de enfermedad familiar, de alguien, no sé. Claro que tenemos que respetar. Pero porque te llamó tarde, yo no creo que sea un motivo valedero. No, para que se entienda. Yo no estoy. Lo del motivo de Melgarejo no tiene nada que ver con lo desprolijo de la No, convocatoria. por eso te digo. Sí, por eso vamos a suponer que haya, o sea, vamos a dejar por sentado que hubo desprolijidad. Sí. Pero vos le vas a dar la espalda a tu selección, en el momento que más necesita. No, pero lo de Melgarejo La no es por lo de- cronología por nomás lo lo de- que nos cierra en la manera en que se hizo la Claro, citación. o sea, eso nomás es. Ya sé, pero vamos a asumir que le llamó tarde, que hubo desprolijidad. Sí, eso no tiene nada que ver con la negativa de Melgarejo. Pero por eso Melgarejo le va ¿Y cuál es entonces el motivo? ¿Por qué? Algo pasó en el combo pasado. Así es. Por eso que una Bueno, pero cosa... si pasó algo, ¿por qué le va a llamar Berizzo? Y porque Si Berizzo- pasó algo, pues no le va a llamar. Porque Berizzo no tiene ese tacto. Berizzo le convocó a Blas Riveros. No, está bien, lo de Rivero ya sabemos. No, pero uno voy a hablar de Pero tacto. acá pues no es un jugador lesionado.
Lo de Rivero era un jugador que estaba No, lesionado y que no. estaba evolucionando y que jugó Bruno, un partido pero en reserva. cualquier seleccionador, Ese es otro tema. cualquier Pero seleccionador- Blas, perdón, Sí. pero Blas es el papá. Lorenzo estaba activo jugando y jugó muy bien contra Cerro. Jugó muy bien contra Bragantino. No, es el mismo caso aplicable al caso de Rivero. No, yo Porque te cito lo de con- Rivero con- por lo del tacto. No, ya sé, pero no es lo mismo, Dani, porque no es un jugador que estaba en evolución post lesión. No, pero yo te hablo de tacto, o sea, capaz Berizzo no se percató de lo que capaz sintió Melgarejo en el combo pasado. Bueno, ¿y qué pudo haber sentido? ¿Por qué no jugó? ¿O No, por él- qué? Él el último partido no juega porque está lesionado. O sea, ni siquiera va al banco. El partido anterior tampoco va al banco. Cuando objetivamente Melgarejo estaba mejor de lo que está ahora. Porque Melgarejo para el combo de septiembre estaba mucho mejor. Claro, si acá no jugó luego. Yo la vez pasada te dije que este síndrome de la selección yo vi en Huguito Martínez y en José Florentín, quienes en sus clubes tuvieron un bajón luego de la convocatoria de la selección. Yo te digo nomás que cuando vos preguntas, saquemos el tema de lo desprolijo, eso es cosa del cuerpo técnico. Cuando vos decís, ¿qué pasó? Algo. Claro, porque ¿sabes lo que Dani, pasa, Bruno? es muy fuerte que un jugador se baje de tu selección, de su selección. ¿Vos crees que Berizzo le llama a todos los jugadores para convocarle? Yo no creo que le llame a todos, pero Ok, sí, ok. pero sí supongo que hará él llamadas puntuales, pero que su cuerpo técnico sí le va a llamar a todo el resto del plantel. Claro. O sea, Entonces, eso sí creo yo- que pasa así. Entonces, supongo. yo elijo ese detalle que reconoce Berizzo. Ya cuando le llama para decir, no creo que haya estado tan fuera de tacto. O sea, no le veo a Berizzo, José, qué lástima el partido contra Nacional, mira, le empataban sobre la hora y te voy a convocar, Huguito, que mira un poco qué pena todos los goles que Perdieron, no. pero igual vas a estar. Claro, o sea, no le veo, ellos sí son jugadores que ruegan por estar en la selección. Bueno, Melgarejo pero ¿y qué tiene un suposición? ¿Qué legajo. suponés vos? Y algo pasó. Porque mira que el caso de Lorenzo Melgarejo, siempre, la prensa paraguaya, me incluyo, hemos dicho, ¿por qué no le llama a Lorenzo Melgarejo? ¿Por qué no le llama a Lorenzo Melgarejo? ¿Por qué no le llama? Y ahora le llama al técnico y él dice que se baja por motivos personales. Hasta te sumo un detalle. Con lo que explicó Berizzo desde el lado táctico, que es muy probable que juguemos con línea de 5, con un carrilero, que seguramente va a ser Arzamendia. Con más razón era importante Lorenzo Melgarejo. Claro, no, pero Dani, es Porque que otra cosa Lorenzo decir, es un jugadorazo. es un jugador importante. No, para mí es un muy buen jugador. Es un jugador desequilibrante. Sí. Y que te lo diga la imagen, esa diagonal que él hace y le pega al palo izquierdo. Sí, contra Bragantino. Pues te decía, ese... Y bueno, entonces, pero siempre pues le hemos reclamado porque es Lorenzo a todos los técnicos que pasaron. Y ahora a Lorenzo le llaman y él dice que por motivos personales se baja. Entonces la única razón Entonces, no sé, algo pasó, algo, no sé. Y pasó. ¿Por la qué última. Lorenzo yo creo que Lorenzo tiene que aclarar. Esa es una arista. La otra es la desprolijidad. Porque se supone que si el técnico se comunicó con él, mínimamente tiene que ser 5 días antes. Él ya tenía que tener este conocimiento que el jugador se bajaba. Y no puede ser que recién, tipo 11 de la noche, den a conocer la lista de convocados y hora después, al día siguiente, la lista individual. No, a ver, el nombre de un solo jugador, en este caso es... Pero convengamos, él no fue como lo de Martínez o Rivero. Lorenzo Melgarejo no aparece en la lista de trasnoche como publicaron los muchachos del Claro. Ingreso. O sea, no lo pusieron porque él ya le dijo que no. Allí sí puedo utilizar la teoría de la desprolijidad. Supongamos que la lista se hubiese dado 2 días antes del inicio de la fecha y aparece el nombre. Y Lorenzo llama y dice, ¿sabe que yo no me voy a ir a la selección porque tengo una cuestión personal? Entonces, terminado ese de la fecha del domingo, Matías Espinosa convocado porque por motivos personales se ha bajado. Pero volviendo a la pregunta de Bruno, mi respuesta es el famoso algo pasó en el combo de septiembre. Siempre cuentan los muchachos que cuando termina el partido contra Venezuela, Lorenzo Melgarejo sale y le agarran y ni siquiera en ese momento habló de la lesión. Al día siguiente, cuando se presenta en Libertad, allí se percatan
Y si yo voy pero ¿y qué vas a hacer si la persona te dice que no, Dani? O sea, ¿qué culpa vos tenés si acá en no este hay caso? Salvo o sea, que... a mí lo que me preocupa es que se baje un jugador de la selección. Pero ¿por qué se baja? Pero ya pasó y se esgrimió lo mismo, y mira que no fue un capítulo cerrado lo de Juan Escobar. Y Juan volvió ahora como si nada. Por eso. O sea, que no se descarte que Lorenzo vuelva para el combo en noviembre, si es que mantiene su nivel. Lo que te digo nomás es que en ese momento el propio Berizzo, que hoy estuvo mucho, capaz también muchas veces el cara a cara te libera mejor que estar mirando ahí un monitor. Pero escuchar él no un audio. dijo, me comunico como con todos los jugadores. No, ya sé. Porque viste que vos dijiste, ¿será que le llama a cada jugador, le llama a todos los jugadores? Porque en la primera parte que él hace alusión a eso. Pero no vas a estar agarrando a los 30 jugadores. Lo que te digo es, hay jugadores que vos sabés, ya así con la mirada, sí estamos. Como hay otros que tenés que decirle, mira, y con el caso de Melgarejo, la última respuesta de Berizzo antes de la conferencia de hoy fue en el post partido 2-1 contra Venezuela, cuando creo que uno de los muchachos les pregunta, ¿por qué? Y mira que ya estaba medio cargado también Berizzo, porque ¿por qué no estuvo Melgarejo? Y esa es la pregunta donde dice, mire, yo acá tengo todos los datos, por eso no le voy a responder, dando a entender que yo tengo todas las cartas para rebatirte lo que vos porque él entendió que había mala intención. Diciendo, ¿por qué no llevaste a un buen jugador y lo dejaste afuera? Fue lo último que dijo. Yo después, cuando en Libertad informan que él está lesionado, se lesionó estando en la selección. David Martínez, Gallardo dijo, volvió averiado, lo desconvocaron. Capaz juegue un día antes del clave partido contra Chile. Entonces, hay cuestiones. Espera un poco, Dani, poné un poco otra vez la parte esa. Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Pero, perdón, Entonces, él dice, me comunico con todos, dice. Utiliza el adverbio habitualmente. Ese adverbio, o sea que ese adverbio se puede anula perder el esa absolutismo. habitualidad en algunos casos. Claro, ahora se entiende perfectamente. Dale, ponelo otra vez, por favor. Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Entonces, imaginé un reemplazante que es Matías Espinosa, por eso Matías llegó de no estar aquí, después. dice. De no estar aquí es una respuesta también. Elegante, más fina. ¿Verdad? Sí. Pero ¿cómo vos entendés eso? De no estar aquí, dijo. O sea, no dijo no, por motivos personales, simplemente, señores, él no puede estar en la selección. No, yo creo que lo de aquí es selección. O sea, es una figura. No, ya sé, pero la figura que pone, pues, Dani, yo creo que tiene una representación lo que él está diciendo. Sí, no, o sea, para no sé si yo estoy entendiendo mal, Federico. ¿Qué dijo antes de estar aquí? La palabra clave esa es. Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí. Su deseo personal, no por motivos personal. Después agregó eso, que es muy diferente su deseo personal a motivos personales. Claro, deseo yo creo personal, dice de estar aquí, dijo. Acá lo que hace que Espinosa sea llamado recientemente ayer es el tema de lo que tardó la lista local, ¿verdad? Pero coincido que la noticia es la negativa de Melgarejo, un jugador que estaba en Krasnodar, la estamos pidiendo siempre, y a veces parecía que los técnicos no lo querían. Estando en Benfica, Ariel. No, estuvo en Inglaterra también estuvo, ¿no? Él estuvo primero en Portugal antes que irse en Rusia. No, estuvo, claro, ¿no? Y ahí la rompía, ¿eh? Y si el tema, por eso te digo, si el tema de no haber estado en el banco es motivo ya para no que esté en la selección, me parece muy... Hay otros jugadores que se bancaron, ¿verdad? Situaciones más importantes. Me parece muy, no sé, muy de un carácter... O sea, muy grave. Medio especial por parte de Melgarejo, ¿verdad? Grave, sí, es el motivo. Porque que él se haya lesionado tampoco, o sea, no veo un enojo. Y los motivos personales, él hasta ayer estaba jugando tranquilamente, bien. Sí. Él tendría que explicar cuál es el motivo, porque por decisión personal no estar aquí es... Él le dijo, no quiero estar, profe,
no sé con qué palabra decirte, pero el tema que potenció lo de Espinosa nomás, ¿verdad? Porque se dio la lista el domingo, pero lo de Melgarejo es realmente porque debe ser hoy en el puesto de lo más importante que tiene el fútbol paraguayo a nivel local. Sí, es porque no jugó. Claro, Suplente es indefendible. Es indefendible porque no hay ningún tipo de compromiso. Nadie está comprometido ni obligado a en una selección ser titular o jugar unos minutos. Más todavía que él está comenzando recién a ser citado cuando tiene que hacer también su camino y hacer los méritos para ser tomado en cuenta hasta en la titularidad. Pero de ninguna manera porque uno es suplente. Tacuara Cardoso no se va a ir por de suplente eso, a lo mejor, por y eso. Tacuara tiene muchísima historia en la selección paraguaya. Sí, pero acá, historia tampoco, ¿verdad? O sea, el tema de la actualidad, o sea, yo creo que nos sorprendió más que esté Tacuara y que no esté Lorenzo el domingo de noche. Claro, yo ayer decía que no compartía lo de Tacuara, que me llamaba la atención lo de Lorenzo. Por eso cuando el técnico consideró que el más parecido a Zamendia quizás de Espinosa, porque no estamos hablando del Alderete lateral, sino esa tarea de 3-4 canchas hacia adelante, claro, de carrilero, y por eso lo lleva, pero es cierto, hay muchos jugadores que se aguantaron peores cosas dentro de esta que fue una negativa a formar parte de la selección. A mí me genera duda el tema de la lesión, porque para el último partido ya no estaba disponible, por lesión. Cuando todos dijimos, mirá, no está ni en el banco. Por eso, porque acá el tema de la lesión es muy... Espera, tenemos un testimonio, me está avisando la producción. ¿Qué dijo Lorenzo Melgarejo después del partido Cerro Libertad? Atención, por favor, Edgar, y estamos con eso. Después del partido contra Venezuela. Bueno, más clave todavía. A ver, vamos a escucharlo a Lorenzo Melgarejo en segundo, por favor. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mborocuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mborocuyá, pack de Ron Fortín Limón con néctar Mborocuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram, @luxor.py, y en Facebook, Luxor Appliance. Visita nuestra web, www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Bueno, 12:49. A ver, tenés lo de Lorenzo Melgarejo post Venezuela. Lorenzo Melgarejo. Claro que no, o sea, uno siempre viene para hacer bien las cosas acá, de poder apoyar al equipo, y bueno, hoy me tocó apoyarlo de afuera, y bueno, el equipo ganó y es lo importante. Lorenzo, ¿cómo se vivió este momento complicado? Crítica permanente al técnico, al plantel, digo, por parte de la hinchada, de la prensa misma. ¿Cómo vivió el grupo?
No, el grupo está bastante fortalecido, en ese sentido estamos bastante bien. Yo creo que no estábamos consiguiendo la victoria, pero hoy pudimos conseguirlo y yo espero que sea el camino correcto. Lorenzo, me imagino que te hubiese gustado tener mucho más minutos. ¿Te sorprendió seguramente? Sí, totalmente. Uno siempre viene para ayudar al equipo, de tratar de jugar también, pero si no le toca a uno jugar, le toca apoyarle al equipo afuera. Vamos con la pregunta de que estás en un muy buen momento como para no ser tenido en cuenta. No sé si hubo una explicación de parte de Berizzo. No, la verdad que no me brindó ninguna explicación, solamente me quedé fuera y bueno, en el momento que estoy, por supuesto que iba a desear mucho pues tratar de estar en el equipo, de poder ayudarlo, pero bueno, me tocó y apoyarlo de afuera. Ahí está. Bueno, acá todo normal, todo ok, todo tranquilo. Fíjate que en ningún momento él habla de la lesión. Le hubiera dicho a los muchachos, no, hoy no estuve en el banco porque justo en la práctica de ayer sentí un... Y la lesión se confirma el día siguiente, cuando vuelve a Libertad, el viernes. Por eso, repito, la selección nos da demasiados elementos para analizar que en algún momento se entrecruzan, porque repito, cuando es algo repetitivo, deja de ser una coincidencia. Y ya escuchamos varios casos, creo que también se preguntó de paso, este tema de jugadores que se lesionan en los entrenamientos y que no siempre va a ser problema del cronograma, del esquema táctico, porque no es que se lesionan 30 jugadores, pero si tiene 4 o 5, lo que ocurrió con Cuba, lo que ocurrió con Piri Mota, lo que ocurrió con David Martínez, lo que ocurrió con Lorenzo Melgarejo, pero después hay que decir que Lorenzo tampoco estuvo contra Colombia. Creo que Lorenzo estuvo para el partido en Quito, contra Colombia tampoco estuvo en el banco. Pero vos tenés razón cuando Lorenzo Melgarejo, las 3 preguntas que le hacen, si está todo bien que no estuvo, él jamás dice, no estuvo porque tenía un problema muscular, una lesión. Él en ningún momento dice, y el otro día aparece el boletín. Entonces, todo duda por el tema. Es igual que cuando iban a ser el hijo de Tony, si era programado, sí, y por eso. qué pasó, que se hizo el esfuerzo y después se fue. O sea, no hay una gestión muy importante de dentro de las citaciones, ¿verdad? La demora de tiempo entre el no de Lorenzo y la convocatoria de Matías Espinosa es la misma de la incertidumbre entre atajemos a Tony a decir Óscar Tacuara Cardoso es el convocado de urgencia. Claro, martes de la mañana se presentó y el lunes se luchó por lo de Tony. Sí, que el domingo se va tranquilo. Claro, y el domingo estábamos porque él había hecho el gol después de la fabulosa jugada de Ángel contra Davinson. Entonces, hoy esta negativa, porque siempre duele cuando hay una negativa a un jugador que hizo los méritos para estar. Por eso hace rato decía, cuando desde la época de los históricos se ponderaba que querían venir a la selección, no se debe tomar por sentado, porque acá hablamos, se hace un sacrificio, más allá que digan que en esa burbuja todos están muy bien, a nivel popular, a nivel masivo, a nivel mediático, lo que preguntaba Johnny, la selección la sufrimos en estos momentos, porque no tenemos ese feedback, no tenemos ese retorno con rendimientos y resultados que estén acorde a lo que queremos. Esta negativa de Lorenzo es la misma negativa que había hecho Juan Escobar en la previa de la Copa América. Y después Escobar volvió, o sea, vuelve ahora. Y tranquilamente puede ser los que jueguen por derecha. Producto de la necesidad. Por Robert Rojas. No sé o sea, volvía si la selección estaba bien. Bueno, por eso te digo, o sea, yo no sería tan tajante de decir, bueno, Lorenzo entonces sabes que de ahora es más puerta cerrada. ¿Qué pasa si mantiene el nivel del combo anterior, entiéndase, lo que hacía en Libertad, lo que hizo contra Bragantino, el primer tiempo contra Cerro, y no tenemos un dueño de puesto por ese lado? Porque uno también actúa de acuerdo al entorno y los antecedentes. Acá está una selección donde Darío Lescano volvió. Y esas cosas, entonces, no es que, su negativa no fue lo suficientemente convincente, porque mira que otro que había esgrimido y no tuvo ningún asterisco de pausa fue Tony.
Tony se había bajado, creo que del combo de junio, Uruguay-Brasil y la Copa América, también esgrimió y él volvió para el combo anterior, como no había vuelto Juan Escobar, donde necesitábamos más que nunca. Y yo creo que por eso esa lista de reservados que daba Bruno hace un par de semanas, pero allí estaban, casi todos los jugadores diseminados por el mundo estaban allí, porque aquella vez terminó Marcos Cáceres jugando, no es lo convocado. A ver, Marcos Cáceres jugó más que Lorenzo Melgarejo en el combo anterior. Para dimensionar el tema de planificación, urgencia, convocatoria y quienes terminan jugando por la albirroja. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Santa Clara Medicina Prepaga. Entérate más al 418-0146. Aclarando que a mí no me gusta el fútbol avaro, no me gusta el fútbol defensivo, pero ayer debatíamos en peligro de gol y me gustaría hoy explayarnos, que tenemos más tiempo, cómo jugar la Argentina. Línea de 4, línea de 5. Yo les decía, ustedes planteaban lo de Messi. Había sido anoche, ya comenzó el enamoramiento. Yo no me di cuenta nomás, pero ahora, hoy al mediodía ya esto quedó muy claro, ¿verdad? Pero no, hablando en serio. Yo les decía anoche, Paraguay tiene que entrar a defenderse y a jugar de contragolpe. Y no el tema de la posesión de la pelota. Sé que me van a decir, no, pero si vos tenés la pelota, a partir de la posesión te defendés. A partir de la posesión tenés menos posibilidad de que el rival te ataque y te hiera. Pero yo me tomaría mis recaudos contra esta selección argentina porque viene en un momento muy especial. Vienen confiados. Vienen de ganar la Copa América. Ya rompieron ese hielo que había entre hinchas, inclusive. Ya no hay ese compromiso tan fuerte, tan duro de que no ganaban luego nunca nada. Y ellos saben que esta no es la misma selección de Paraguay que enfrentaban anteriormente a la del 98, 2002 y compañía, ¿verdad? Ellos saben también eso. Entonces, para mí sería un error eso, de intentar tener la pelota, porque hemos tenido la pelota en algunos partidos, pero no hemos tenido profundidad. Prefiero nomás defenderme bien y que de contra busquemos algo, algún error y ganemos el partido así. Porque yo soy consciente de que Argentina nos gana individualmente, nos gana colectivamente y nos gana hasta físicamente. Mirá que me estoy yendo contra mi propio discurso, porque yo suelo decir, no me gusta pero acá no es gustar, acá es clasificar al Mundial. Y es imperiosa la necesidad de que cuando menos no perdamos. Exagerando Este lo que es vos otro sostenés, formato Bruno. de campeonato, es otro formato de sistema de torneo. No es un campeonato en donde sí vos tenés que a tu público darle
fútbol para que te acompañe, para que cada fin de semana, como antes se decía, vamos a ir a verle al Olimpia de fulano, vamos a ir a verle al Cerro de fulano, al Luqueño, al de Guaraní de fulano. Ese encanto, por ejemplo, se perdió hoy día. Casi en un porcentaje muy elevado. No quiero ponerle el número, pero ustedes saben que es así. O sea, pero sí, en este formato de eliminatoria, Dani, cierro, te juro, sí. Es clasificar para ir al Mundial. Vos lo que querés, y ahí voy a utilizar un poco de exageración, pero también síntesis. Vos lo que querés que Gustavo Gómez le diga a Berizzo, te voy a enseñar cómo juega Abel Ferreira en mi equipo. Sí, no hay ningún problema. Claro. ¿Sabes qué? Poner línea 4 defensores y frente a los 4 defensores poner 3 volantes de marca los 3 luego. Mira que el equipo que ahora Mira, estamos... y te juro, ¿y sabes qué? Y después poner 2 rápidos. Mira que Ángel Romero y Miguel Amilón, por ejemplo. Y lo que ayer estábamos debatiendo en peligro de gol, se parece bastante a este equipo, y extiendo lo que desarrollaba anoche acá. Yo coincidiría contigo, sí, nosotros tenemos jugadores con ese perfil del Palmeira o del equipo del Maño, pero yo veo y que en defensa sí, pero de mitad de cancha para arriba no. Hasta vos el perfil de nuestros volantes, y este es un equipo diseñado para la posesión. Lo ratificó en la conferencia tanto Matías Villasanti como el propio Berizzo. Y voy a utilizar como algo positivo lo que es crítica cuando no solemos jugar contra equipos como Argentina o Brasil. Que es lo que siempre le criticamos, que teníamos demasiado tiempo el balón y no éramos profundos. Vos me das a elegir el jueves qué partido quiero y dame ese partido. Yo voy a tener la pelota, no voy a ser profundo, es más, pero... ¿sabes que te doy el número telefónico, como solés decir vos? 4-3-1-2 jugaría yo. No, 5-3-2 vamos a jugar. Más defensivo lo que... Y bueno, más entonces perfecto. Sí. ¿Quién va a ser el de la derecha? El primero del 5, ¿quién va a ser? 5-3-2 dijiste. Sí. Pero el primero del 5, ¿quién va a ser? Y ahí tenés para elegir el propio Escobar y Rojas. Y después 3 centrales. Claro. Y después Arzamendia. Claro, sí, pero eso puede y ser. Después los 3, Morel, Lucena y Villasanti. Está bien, y después. Y arriba Ángel con Almirón. Y bueno, pero entonces coinciden con lo que yo estoy diciendo. Y es un poco el equipo que ayer estábamos dando. Yo ayer te decía que... Ayer cuando nadie lo puso a Arzamendia, yo dije, yo tampoco lo puse a Arzamendia, pero seguramente Arzamendia va a jugar. Y Arzamendia va a jugar. Y yo el equipo pero que no te sé di es... ¿Quién le puso a Tony? Yo le puse a Tony. ¿Sabes por qué? Y yo te recordé el partido en Montevideo. Y hoy volvió a recordar Berizzo, porque le preguntaron. Era ese mismo dibujo, y Almirón hizo el trabajo del carrilero por izquierda con Giovanni González. Y de 9 estuvo Ábalos. Entonces fue y dijimos, Almirón estaba... Apareció un jugador de la nada, entonces tuvo que cambiar todo Berizzo. Claro, que te jugó línea de 5, soltó a los carrileros, porque esa vez Giovanni y Viña fueron los carrileros. Pero lo que te digo es, lo que suele ser una crítica a esta selección, de tener mucho tiempo el balón y que no era profundo, a mí dame ese trámite. Y lo dijo, ¿cómo anular a Messi? Que la pelota le llegue sucia a Messi. Por eso va a ser más importante presionar al que le quiera dar el pase a Messi, ya sea de Paul, Paredes, y eso es imposible. No. Es imposible, porque te voy a decir una cosa. No. Eso es más posible que decir, hagámosle doble marca o la de Cuba en la Copa América. No. Yo te diría que con Messi hay que ir escalonado. Y yo te voy a decir una cosa, es un error eso de que desde donde parte quieren cortar. Yo entiendo lo que dijo Berizzo. Pero te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Y ya pasó y ya hemos visto que se hizo ese planteamiento contra Messi. Pero ¿sabes qué? El problema es que el receptor termina... pero vamos a suponer que le quieran cortar a Paredes, que es el que le tiene que dar la pelota a Messi. Sí. Messi se va a ir a hacer de Paredes. Y que vaya, pero te ahorras 20 metros. Pero ¿sabes qué? Claro. Ahí también van a ir otros jugadores detrás de él y ahí se van a generar espacio. No, y que vayan. Eso pasó, Dani. La generación de espacio ojo que no nos equivoquemos. No, pero la generación de espacio Messi termina arrastrando y después te marque Lautaro, y que te marque otro jugador, Di María. Si mal no recuerdo, en el último partido, donde Paraguay quiso hacer una presión alta hacia la zona de los volantes internos, igual llega la pelota a Messi, sale al bulto Cubas y arrancó Messi y ni con un lazo ya le pararon. Y así nació el gol de Argentina. Por eso yo estoy de acuerdo con que me parece que la mejor estrategia podría ser reducir espacio. No te digo que te metas
Entonces está de acuerdo conmigo. Relativamente. Mira qué raro. No te digo que te metas a metros de tu arco y estés ahí los 11 esperando y a la patria, sino que por lo menos ahí ni tan ni muy. Ahí en la mitad de la cancha, cerrar todos los espacios para que Messi no tenga tanto espacio. Y cuando te da la chance, porque esos son los momentos de los fútbol en los que un equipo tiene que saber, como dice Federico, largar la fila en qué momento y en qué momento parar. Claro. Por eso, a mí me encantaría. Encontrar mal para Argentina. Largar. Claro. Largarle a Ángel Romero, largarle a Miguelito Almirón. Miguelito Almirón te puede hacer la diferencia con 2 o 3 jugadores por el camino y te marca el gol. ¿Y qué hacemos? Nos abrazamos todos, hermanos, y lloramos de felicidad. Y darle la pelota a Argentina y que te ataque y nos vamos a defender. Tenemos buenos defensores. En Córdoba, recuperar la mitad de la cancha y tenés un gran espacio. Sí. Conexión con Ángel Romero, después él definió. Porque podemos tener ese tipo de espacio en este partido. Porque también tenemos que tomar en cuenta cierta enseñanza que supongo habrá dejado el partido con Brasil, donde nos quisimos hacer el guapo, nos fuimos a presionar a los centrales, a los volantes internos. ¿Qué pasó? ¡Pum! Saltearon la presión. Y bueno, gol, entonces ¿estás de acuerdo conmigo? 2-0. Muy bien. Yo te juro, yo soy consciente de las limitaciones de esta selección. Y a veces es bueno, hasta como persona, saber qué limitaciones vos tenés para saber dónde pisar. Vos no podés hacer algo que no te da el cuerpo, no te da intelectualmente a lo mejor. Pero Federico está muy callado. Habla, Federico, por favor. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Nuevo Ford Freestyle, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos.
cada día. Los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Bueno, Federico, por favor. Queremos escucharte, hermano querido. Equipo corto, claro. Es lo que queremos siempre de Paraguay. Contra Brasil fue un equipo largo que pagó la consecuencia. Contra Uruguay fue un equipo corto, que no gustó, pero sacó un resultado importante. La vez que este equipo fue corto, pasa que el tema es que al ser así de mitad de cancha hacia atrás pierde peligrosidad en la ofensiva, pero ¿dónde lo querés corto? Tampoco recuerdo Para mí mucho. es el dilema. ¿Dónde ¿Cómo? lo querés corto? Porque acá Ariel y Bruno Sí. plantean que ese equipo corto esté más cerca de Anthony. Claro. Que sea del arco defensivo, de Dibu. claro. Yo lo que Mira, digo es, veo- si veo lo tengo muy- ahí demasiado cerca, en algún momento salí esos con un genios te van a pelotazo marcar la de diferencia. contra. Claro. Yo lo quiero corto, pero más adelante. Nosotros no tenemos... Perdón, ¿puedo decir algo, Federico? porque Para dejarte porque- nomás, para que se entienda lo que yo quiero Para decir. entender un poquito claro, porque Argentina dice, hace minutos TG Sport va a poner el mismo equipo de la final contra Brasil. No tenés los Y canales ese- ya argentinos, por favor. ¿Cómo? No, a Edgar le estoy hablando. Canales argentinos no tenés, por favor. Y de tanto ya con el tema de River, Boca y compañía. No, ya están, no, ¿Ya están? Vino Messi y ya todo es selección. Emiliano Martínez. Hoy Hoy, llegó hoy Messi estábamos a la hablando... Sí, hoy Hoy llegó. llegó. Estábamos hablando de quién iba a ser lateral por el tema Almirón. Va a ser Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marco Acuña, lateral izquierdo. Rodrigo de Paul, Leonardo Paredes, Lo Celso, Di María, Martínez y Messi. El mismo equipo ¿Viste? que arrancó, que dice que quiere poner contra Paraguay. ¿Que arrancó y contra quién? Contra dijiste? Brasil, la final. Ah, mira. Que fue un equipo que territorialmente peleó en su campo, pero que tiene una salida muy rápida. Tiene salida rápida. Porque... Pero sé no si nosotros contestaste tenemos- lo que te preguntó, Chun. Y yo quería ¿cuál redondear tema? algo. No, él te preguntó si vos querías un equipo corto más cerca de Anthony o más cerca del mediocampo. No, yo quiero que el mediocampista esté cerca de Gómez y Alonso, que sufren horrores cuando lo encaran con pelota dominada a equipo virtuoso. Pasó con Cuadrado, ni hablar con... ¿cómo se llama que estuvo después de Neymar en Brasil, que también nos pegó un... ¿Quién? Paquetá había jugado muy bien acá. O Richarlison. Uno de los dos que lo volvió loco por el costado. Por derecha. Sí, por derecha. Richarlison, por derecha. el del que Everton. siempre estaba a 5 metros de Alderete y el pobre Alderete nunca podía cerrar ni uno centros. Eso es lo que no quiero que se dé. Si me van a decir que vamos a cruzar pocas veces la mitad de la cancha con pelota dominada, prefiero eso a que nos agarre el gol que le hace en la Copa América, que queremos hacer la elaboración, la pierde Paraguay. Messi le gana por 10 metros al que juega en Francia, a Cubas, ¿verdad? Y el equipo estaba totalmente mal parado atrás. Exacto. Y hacen un gol. Yo prefiero un equipo porque nuestros defensores, Gómez y Alonso, a la hora de salir quedan muy dibujados. Yo, Quedan mira, muy dibujados. yo todos atrás menos 3 jugadores. Mira lo que te voy a decir. Defensores y volantes. Y solamente 3 jugadores que inclusive tienen que correr como locos, haciendo el trabajo de recuperación también. Pero la contra tiene que ser su principal objetivo. Cacu Romero Gamarra, Ángel Romero y Miguel Almirón. 3 nomás. Cacu Después no va- el resto. No, pero Caco no va a estar. No va a estar, ¿por qué? Y en el equipo No, entra super en el defensivo 5, no puede entrar, claro. el dibujo ese. Yo te dije, si haces 5-3-2, no entra Cacu. Bueno, pero yo Porque los hice- tres van a yo- ser yo hacheros. hice 4-3-1-2. ¿Cómo va a ser? ¿Tu equipo va a ser más ofensivo que el que acá estamos planteando entonces? No, 4 defensores, Sí. 3 volantes retrocedidos pegados Sí. a los defensores. Sí. Uno que sea acá Claro, vos y querés dos arriba, Gamarra, Almirón y Ángel. vos querés que Romero Gamarra sea ese uno. Claro, Van a ser ese, Romero y Almirón. porque él fue el que tiene la salida rápida, el que va a dar el pase. ¿Quiénes van a ser tus volantes? Porque vos y- ya y tenés, voy a- al tener a esos yo- 3 ya es más ofensivo del yo- equipo que uno no, cree que va a jugar. Yo le pongo todito volante de marca y le pongo a, ¿cómo se llama? A Villasanti, le pongo a volantes de menos más de marca. Morel es más de marca. Morel es el más. Morel es el nuevo topo. Bueno, Morel, que juega bien como Villasanti,
y el otro es Cardoso Lucena. Los Hay tres van a otro jugar. que marque más que Cardoso Lucena. Los tres van a jugar. Bueno, y esos tres tienen que jugar. ¿Y sabes después, quién te olvídate, falta? hermano, y después, La apuesta fundamental de encerrate Berizzo a los contra cuatro con los tres Argentina y volantes. ¿Sabes qué? En vez de Kaku va a entrar Arzamendia para ir a fortalecer la zona Messi. Porque vos sabés, Kaku no va a marcar a nadie. Lo que vos planteás, Kaku no puede jugar. Porque Kaku no es corredor. No, él es pasador, por eso te estoy diciendo. Y eso Dani. te estoy diciendo, Bruno. El que vos va querés, a vos querés un equipo lo- corto, pero el hacia atrás. contragolpe. No, olvídate. pero Kaku, yo no te estoy hablando de Kaku de 3/4 de cancha para arriba del rival. Yo te hablo de Kaku inclusive por delante de los tres volantes, marcando y lo soltaba un poco a Ángel y a Miguel. Pero ¿verdad? si esos tres volantes, Bruno, van a estar más cerca de Gustavo y de Junior, Kaku entonces va a quedar otra vez partido. Y no, que se quede un poquito más adelante los volantes. Pero nomás. ahí sabes que ahí tenés 7 Dani, jugadores nomás y apertrechado, ¿sabes qué? Y por es eso como te que digo. te están cascoteando la, no sé. Es que yo te quiero seguir ¿viste la tu hilo? imagen de la Segunda Guerra Mundial salvando la distancia, ¿verdad? Que caen los misiles y vos entras en la cueva, hermano, y quedate ahí hasta que se... Sí, hasta pero, que... y Kaku y los otros dos son como de la película de 1917. Es el que estaba corriendo por toda la trinchera de un lado a otro con una sola cámara de San Méndez. Entonces, lo que te quiero decir es, siguiendo tu hilo, tu idea futbolística, elimina la presencia de Kaku. Tiene que entrar San Mendia. Es más para posesión, ¿verdad? Claro, o sea, Kaku es para los partidos. ¿Dónde se lució Kaku? Acá contra Colombia, Venezuela. Te doy. Ponle la Arzamendia, pero el concepto es lo que no quiero. Yo al menos creo que contra Argentina tenemos que entrar a defendernos. Es que el equipo, por eso te decía, vos sacás de todos esos intérpretes que dijiste, lo sacás a Kaku y lo metés a Arzamendia, cambia un poco el dibujo, los ensanchás, que ese 5-3 sea mucho más orgánico para ir y bajar. Los otros dos, por eso fíjate que ni siquiera hablamos de Carlos González o Tacuara Cardoso. Y no hablo de ellos nomás, sino del rasgo. Hablamos de jugadores rápidos, jugadores... ¿Qué es lo que mejor hacer, él dijo, Lo Celso, Paredes, De Paul, dijiste Di María. Di María, Messi y Lautaro. y Messi. Ahí está, no. Pararlo en el orden que Equipazo. quiera, ¿verdad? Sí, no. Y claro, porque ya tienen una cosa definida. Acá, lo que ganaría con Romero Gamarra, que dice Bruno, es algún pase certero, ¿verdad? Que Arzamendia nunca lo da, por ejemplo. No, claro. Y que se le reclama eso. Pero si tu premisa es, defendamos primero... Resignaba varias cosas, claro, pero el tema es, con este equipo que estamos planteando nosotros, con Arzamendia incluido, cómo se la arreglan Almirón y Romero. Por eso ayer... Almirón con la corrida gloriosa, ¿verdad? La corrida gloriosa de siempre, de encarar y tratar de pasar entre 2 o 3. Contra Argentina tiene 2, la de Brasil y la de la Bombonera cuando le hacen penal. Sí. Pero después el resto, ¿cómo nos arreglamos a hacer? ¿verdad? Por eso Porque... para mí, yo este equipo que di es de acuerdo a lo que le escuché a Berizzo, pero Sí. para mí, y lo compartí en peligro de gol, Acá y vuelvo a hacerlo. le va a poner a Gastón Jiménez. Y puede ser también, o sea, lo que vos buscás de Kaku, Gastón te puede dar con el Gastón tema puede ser de la pausa. pasador, de Exactamente, pausa. porque vos no puedes estar correteando los 40 minutos de una etapa. Pero lo que te digo es, yo hubiera colocado a Tony en vez de Arzamendia, llevarlo al Almirón para que haga ese trabajo ida y vuelta que hizo en el Centenario y que suele hacer en Inglaterra, porque ese es el juego que más daño genera Almirón en el rival. Entonces, pero fortalecer, nadie habla que de los 4 laterales, 4 defensores, más allá de que casi no hay ninguno disponible, se juegue con puros, vamos a jugar con 4 marcadores y adelante yo creo que se perfila que sea Morel más lo de Pica con Villasanti o Villasanti con Cachorro o lo de Gastón Jiménez. Acordate que en la Bombonera el trío de volantes fue Gastón Jiménez y el doble 6 de Cerro en ese momento. Pica, Lucena y Villasanti. No me sorprendería. Y adelante, ese trío de Ángel, Miguel, en la Bombonera fue Darío Lescano, si no me falla la memoria. Hoy me gustaría que sea Tony. 41-51-730.
41-51-731. ¿Qué opina la gente en torno al partido del jueves frente a Argentina? En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico, a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Vení a Bristol y aprovechar las cuotas más bajas de todo el país, precios increíbles y la mayor variedad en celulares y muchísimo más. Escucha esta super oferta: celular Samsung A12 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Celular Samsung A12 de 64 GB. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Hola, buenas tardes, oyente en línea. ¿Cómo te va, Bruno? Bien, bien, todo tranquilo. Qué suerte. Y vamos a ser realistas, no tenemos más equipo en la selección como Carlos Gamarra, Chilaver, que pone huevos. Ahora tomamos el tatuaje y el sueldo más lo que ellos hacen, no mira más por la camiseta de la selección. Y otra cosa, los equipos chicos, así como nosotros, se hacen solamente para puntos a los equipos grandes, Perú, Venezuela, Paraguay. Nunca salimos adelante, ni nos clasificamos primero. Gracias, Bruno. Chao, chao. En Electrovan estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Por el mes aniversario tenemos descuentos y premios importantes. Acércate a una de nuestras 30 sucursales. Ingresa a www.electrovan.com.py y entérate mucho más. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Jerónimo. Jerónimo. Itagua. Sí. Hola. Sí, te escuchamos, Jerónimo. ¡Jerónimo! Decía el grito de guerra. ¡Adelante, Jerónimo! Yo pienso que va a salir empate el partido. Empate y que juegue Juan Escobar. Juan Escobar, ¿cómo te iba a decir? Que lanza bien la pelota para, digamos, para el ataque, inclusive cabecea bien también. Sería importante la presencia de Juan ahí. Un empate. Así es, Bruno. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Hola. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, Bruno, todo bien. Ahora pues ya está más tranquilo. Estoy más tranquilo, me sosegué, pero me puso nervioso, inclusive casi me quedé difónico, después dije me voy a tranquilizar, pero tengo que relatar el jueves. Pero eso de Messi, hermano, obvio también está en la misma, o sea que vas a pagar tu entrada y a verle a Messi. Vamos a poner primero nuestra selección en primer lugar y después lo de Messi. Vamos a cagar la patada, vamos a ganarle y después vamos a felicitarle a Messi que haya venido y que la hayamos visto. Que haga 2 o 3 jugaditas nomás ahí, para divertirnos. Sí, y vos sabes, Bruno, que no te quiero hacer enojar, pero después sí te ascendí. Yo por
por eso hace 3 semanas que compré ya mi entrada porque le quiero ver a Messi. No, Nacia. Ponele el himno argentino, hermano, también a este. Ponele otro argentino también pro Messi. ¡Qué bárbaro! ¿En serio, Bruno? Hace 13 para ver a Messi y nuestra selección, hermano. Y... Deco paraguayo. Me fichó, Bruno. Pero vos sos paraguayo, papá. Sí, soy paraguayo. Me fichó que no le llevaron a Lorenzo Melgarejo, a Derli González. No, pero si Lorenzo dice que él no se quiso ir. No, le tenemos que ver otra vez a Gastón Jiménez, ¿sabes? Qué pucha. Ahí te pongo tu música, será. Chau. Parece que estoy perdiendo por mayoría abrumadora. Yo creo que tenés que pedirme una disculpa. No. Yo hago apología. Eso sí que no, Ariel. No, pero yo no. ¿Te das cuenta? La realidad te marca que no fue una apología, sino una descripción de la realidad externa. No, esto es una realidad. Esta llamada. Pero en gran parte. Vamos a poner un poco a WhatsApp también. Vamos a la llamada. Yo te describí algo real, no irreal. La solución salomónica sería que entonces, para que esas dos realidades de Ariel y de Bruno puedan convivir, que Messi haga un gol a los Messi y después nosotros lo demos vuelta, ¿verdad? Ahí yo ya había todos felices. visto uno que haga un gol Messi, pero Paraguay gane 2-1. Claro, o sea, así para ahí ya todos felices, ¿verdad? El que fue y va a poder grabar con el video, porque mira hasta cómo cambió el consumo del fútbol. Todos los que compraron hace 3 semanas, 4 semanas, los que te preguntan, puedo llevar a mi hijo y si no, voy a quedarme a hacer un asado y ver y escuchar el partido. Ellos, hermano. Hasta con el celular van a estar. Algo todavía de vestigio de la paraguayidad, hermano. No puede ser esto. Así es. No. Qué bárbaro. O sea. Dale, vamos con los oyentes. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Señor. Te quiero decir, cuando se entona el himno nacional, anteriormente le veíamos ese primer plano a Ram Berbera, Topo Cáceres, Pejovaco, era de ya ganamos en la partida que iba. Ahora le vemos a Villasati, Cardoso, Lucena, mira, toque de Almicia. No me dio ni de esperanza, pero paraguayo, digo, ya apoyada el año de selección, y ojalá que ganemos el jueves, Bruno. Gracias por llamar, señor, muy amable. Vamos, sigamos con los oyentes. Esperan, hay WhatsApp, muchísimo WhatsApp. Espera que porque el WhatsApp es otro mundo, será. Ese WhatsApp, ¿para qué nos va a decir, será? Espera que... Bruno, yo soy paraguayo, viejo, pero compré mi entrada para ir a ver a Messi. Nosotros no clasificamos al Mundial, Bruno. Y si no clasificamos, ¿para qué no vamos a ir? Bruno, primero nuestra selección, Bruno, y después le vemos a Messi, tenemos la posibilidad de ver acá en nuestro país, de verle acá en nuestro país, pero primero la selección. Cierto lo que dice el señor. Un partido veo en el PSG, vamos a verle a Messi, porque veo justo contra la selección. Cierto. Pero qué tanto te podía ver esta selección marcada por el fracaso hace más de 15 años. Vergüenza. Jugadores pecho frío, todos, puestos por dirigentes para pagar favores entre los clubes, pero déjense de joder. Vamos con los oyentes en línea, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera de 8 a 12 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Aitiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada, al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Estoy llamando de Itacurú del Rosario. Estoy escuchando la programación y ojalá que empatamos un partido de ese combo de 3, porque no tenemos equipo. O sea, todo demasiado frágil es nuestro equipo. Por lo menos falta dos marcadores que ponen pila ahí como volante, marcan la hueco. Y para eso no va, amigo. Gracias, señor. Adiós. ¿Qué tal, Bruno? Yo te quiero preguntar,
lo que tenemos que vacunarnos con la Sputnik después del 4 de julio. Eso es lo que yo estoy esperando para irme a la cancha. Sí. ¿Cuándo lo que va a hacer? Y ese no hay todavía, será. Vos sabés que hay muchísima gente que está esperando la Sputnik. Hola, Bruno y audiencia. No, Quería saber ¿por qué nomás sale si bajo? Acuña y eso están llamados también para el partido de esta semana, ya que le cayó a tirar en Carlos. Bruno bala por tembate covina. Umi oñe eja o yo voy a entrar o esa Messi, umi aputo venete. No, espera. Así no. Entra y vamos a los oyentes. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la A de AgroShopping, una tradición de más de 23 años con los productos más frescos de la huerta a tu mesa. Acércate para disfrutar. Además, los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs. Todos los martes de octubre, vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguiros en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Oyente en línea, hola. Buenas tardes, Fabián Pessoa. Bate conmigo. Se mondimos, dice, de tipo de esa casa de crédito y donde Bruno Fabián empezó allá, mondema. Le llamamos, un día nomás ya te atrasé, ahora ya te la otra vez le llamé, le mandé a... No, la otra vez ya le mandé a la China una señora, no aguanté más, vos sabés que no hice 1, 2 veces por día, pero le dije, señora, ¿cuánto es lo que debo? Y por un mes pico me está por matar el corazón. Le dije, no aguanto más, no me vaya a llamarle. Voy a cortar todo tu servicio, te aviso, le. Yo sé, todos los segundos nombres de los relatores. Y el jugador le dije su segundo nombre y su segundo apellido. Y lo peor es cuando ya pagaste y te envían. Parece que no se organizan en su empresa. No, eso es lo peor. Le requerís, vos ya pagaste. Pero después te ponen, si abonó su cuota... No, pero te llaman, ese mensaje te... No, ese llamado lo que hacen ahora. No. ¿Cómo? ¿De dónde es que se denuncia eso, Mercedes? O sea que me puse tan nervioso. Yo le dije, parece que Sedeco, le dije yo. Sedeco, pero... Y entonces le dije, te iba a denunciar en la Sedeco, le dije. Me volví a llamar y pues sabes que me dio y pagué ahí mismo, para que no me llame más. Pero ahora ya vencé yo Rabina otro mes. Y ya me van a empezar a llamar otra. Casi ustedes me llamaron. Dile anunciar a la prensa. ¿Qué querés decir, señor? Disculpame. Mañana. Para el jueves Paraguay va a ganar. Dios te oiga. Vamos con los amigos. Bruno, vos conoces el Vargas Peña de Cadena Deportivo. Ahí está, ahí paciente. Pendereje, dice, entra también Chuni y Federico. No soy yo solo, señor, acá el que le ataca el... Y una vez que pagas tu entrada y entras en la cancha, pues se supone que a todos los que están dentro jugando ella tanto y la Messi de ahí y más todavía, porque seguramente el que más va a tener la pelota a los jugadores dentro de esos 22 que van a estar corriendo ahí. Ojalá por lo menos no haya perdido ahí, porque las empates a la mañana como un burro y la llena de peganse. No, cuando ya le raro. Otro guerrero. Otro guerrero. Bruno, decime a quién pico le vaya a querer ver a Gastón Jiménez jugando. Bueno, jugando es una forma de decir, porque el tipo que siempre está parado del lado equivocado del juego. Y verle a Messi vas a verle una vez cada 4 años en el país. Pero la última vez que le ve acá. La selección no, por Gastón que también la gente se vaya a ver. No, nada que ver. No. Yo hablo de la selección paraguaya de fútbol. Y oímos su nombre. Hola. Impresionante. Hola.
Bate copio. Bate copio. Tranquilidad total. Colonia entonces no hay nada. ¿Cómo? De Colonia entonces te estoy llamando y acá Ipané. Hugo se le da. Hoy. Si te escuchamos atentamente. En la selección no, si ahí te invade, allí pe conferencia de prensa cambiar en un música pues de misa, pues no hemos sido verizo, o sea, no transmite los nada, o sea, positivismo, o sea, todo no, es diferente, estoy con otra época de otro técnico, o sea. Y yo por una parte le apoyo ayer el tema de ese el nuevo día de la Argentina que va a traer urgente, pero lastimosamente la región del pueblo y o sea, me mandó hacia el aeropuerto esta vez la hincha paraguayo y algo cierto lo que te dice Bruno, algo transmite nomás, ayer transmite más lo que el pueblo hace, eso es lo que sí, señor, usted entendió perfectamente. Sí, Ariel de manipular tu tipo te está manipulando porque él dijo pagar la entrada para ir a ver a Messi, eso es imperdonable. Primero la patria, primero la selección, después la madre y después la familia. No me interesa. La pueblo, esa la hidrolaya, vea la negocio le se somos la de ella. ¿Entendemos? No entendemos ahí. A ver, la pueblo hidro, entonces eran de familia y antes ya apoyan en selección, hombre. Pega con la ciudad de y cierto allá. Pero vio J. Valentín argentino, la mitad de 10 años, mía de 12 años, Messi de J. mañana. No, y eso está mal, señor, es lo que yo, viste, al final está conmigo Ariel. Ariel está perdiendo esta encuesta, lejos. Ariel fue otra mitad como el trabajo del periodismo, lo que es más. No, pero vea todo por Messi, señor, cuando habla, chupa media de Messi, en serio te estoy diciendo, gracias. Chao, chao. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla, yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno Puno. Sí, mañana vamos a tener más tiempo y el día del partido ni hablar de seguir hablando de fútbol, y ya vamos a ir teniendo un panorama más claro, ¿verdad? De qué equipo podría poner Berizzo y... ¿verdad? Con Berizzo pasó siempre. Hola. Sí, te escuchamos, perdón. Sí, ¿qué tal, Bruno? Todo bien. Te saluda Miguel Toledo. ¿Qué tal, Miguel? Bien, papá. Yo siempre positivo. Yo quiero ganar los 9 puntos, papá. O sea que media clasificación a otro mundial. Yo estoy confiado, más que nunca, siempre soy positivo. Y la crítica constructiva para vos siempre, Bruno. Tener los analistas y comentaristas, papá. Ahí Daniel Chun te va a explicar. Esto se llama mercadotecnia. Y vos mismo le estás haciendo promoción a Messi, papá, le echas más leña al fuego, Bruno, Mario Pea, Bruno. Pero acá Ariel es el que empezó, señor, con Messi, que todo el mundo se va a ir por Messi. Ahí está, papá, no le tengo que defendernos en la patria, hermano querido. Algún patriota que tiene que haber en esta mesa. Bruno, nuestra hora, ningún papá, déjame hablar. Papá, Ariel, por más que se haya mal expresado o no, se le entiende, ningún papá. No le traten nada de tabú al pueblo también. Y ese que recién habló también, ella de tabú al pueblo, para no. A la selección vamos a alentarle, papá. Otra cosa ya es si hubiese venido, como vos mismo decís, el auge del momento, Maradona, Pelé en sus tiempos, ahora pues Cristiano Ronaldo, ahora mismo es Neymar, ahora mismo es Messi, papá, el mundo está globalizado. También, como decís, el deporte, el rey, el fútbol, papá, y después vienen los demás deportes, y todo lo que tienen que vender, papá, así de sencillo, man. Eso nomás, papá. Felicidad, como siempre, yo sé espectacular. Messi, Neymar. Yo estoy transmitiendo Champions ahora y veo fútbol internacional todos los fines de semana. ¿Hace cuántos años? Preguntame a un jugador, yo te iba a decir, de un club de cualquiera, de Napoli, de no sé, del Eintracht Frankfurt, te iba a decir también.
Y espectacular, Bruno, vos con su relator, papá, déjale hablar a tu analista, tu comentarista, papá. Eres más respetando la opinión, así como pero se te respeta mira tu que opinión. Ariel es relator y hasta Neto se volvió traicionero, ahora es comentarista y también. No, papá, está bien, pero déjale hablar más. Bueno, Vos sos el conductor del programa, papá. Tenés razón, Suerte, conductor del suerte, programa. papá, suerte. Gracias, muy amable. Bruno, antes decía el moderador. Esa primera media hora antes de ver, hermano, te regalé ese. Vos sabés que la próxima que hagamos el encuentro vamos a escuchar unos fragmentos de ese. Se quedaron callados, ese debate. sorprendido, ¿verdad? No, está muy fuerte. Lo que pasa es que ustedes Pero fue genuino, no hay ninguna artisteada acá. Saludos para Raúl Bóveda de Varado Shop, que nos escucha siempre. Y él me dijo, esa parte de Bruno y Ariel, ¿por qué ellos se toman tan fuerte? Y yo le dije, porque son relatores que se ponen y cada uno pone su postura, y ustedes los relatores son una raza especial. Tienen un ego más grande que los comentaristas. Entonces, ahí la discusión ya es demasiado. Hoy fue muy fuerte. Hoy fue muy fuerte y realmente en un momento uno. Viste cuando quería separar y después, en cualquier momento uno de estos saca un cuchillo acá y te va nomás de vuelta para atrás. Así fue. Y yo sé que la gente puso nerviosa, mucha gente, te digo. ¿En serio? Mucha gente no escucha siempre, puso muy nerviosa. Y bueno, son cosas que pasan en una mesa como esta, ¿verdad? De repente. Sí, bueno. No te digo. Encima te contará a poner todos los goles de Messi en Barcelona. No, por eso te decía. No, y el del canal, Gerardo, de verdad, ¿quién? Ponía todos los goles de Messi, o sea, yo mientras haciendo una apología en contra de Messi y moví los golazos de Messi de su vida puso, o sea. Qué bárbaro. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Toda la variedad de aceros, hierros en general encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde, tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontrarnos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana la conducción del programa va a ser Ariel y yo voy a pasar a hacer. Y hoy comenzó a hacer la conducción. Hoy fue eso. Comenzó con un espíritu alegre. Claro. Ahí se armó. Claro, es más, técnicamente, para que dimensionen lo que ocurrió, Bruno nos saludó. Sí, que se metió de balde. Vos no saludaste ni a la audiencia ni a nosotros. Y sí me puso y nervioso. Bueno, entonces técnicamente hoy la conducción estuvo. Y no puede hacer la conducción. Y vamos a probar. No, Bruno. Vamos a probar. La media hora que tuve hoy, yo no el cupo, ese tipo eliminatorio, una vez por mes. Ah, bueno. Pues la vez pasada tuvimos algo similar. Y yo puse el ejemplo de... No, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque yo puse el ejemplo de la carnicería. Pues yo estaba esperando y puse entre el carnicero y el de antes estaban a punto, entonces yo me fui a comprar envasado. Puse ese ejemplo hace poco. Entonces que no se vuelva nomás una... los carniceros se estaban peleando. No, yo aquella vez, vos planteaste algo. Respondió Federico. Respondió Ariel. Y me tocaba último. Y con Ariel que te agarraste, y yo puse el ejemplo. Yo era ese que tenía el número 3, vi que le atendieron al 1, mientras le estaba atendiendo al 2, yo ya me estaba acercando para elegir mi corte, y que el 2 le decía, no, pero tu carne, ¿por qué le diste al 1 ese más lindo? Y vos tenías el cuchillo. La discusión. Y empezaron fuerte. Entonces yo lo que hice me fui a donde están los envasados, tuve que pagar un poquito más, pero uno agarraba ese. Y aquella vez también dije, a veces no es la discusión la que genera una irritación, como te estaban diciendo los oyentes, sino que hay algunas palabras o el tono que después dicen, o sea, que no me voy a meter nomás. Porque ya no me dejó ni el ejemplo de los orientales, esta comunidad. No, la pasada. No, pero alabar todo lo que es de afuera, hermano. Vámonos. Milenaria, cultura milenaria. No, yo respeto. No vaya a entrar en eso. En eso no te voy a permitir. No, señor. No sé si es el momento. Hasta utilizó algo que vos, pero le salió mal, porque él no es el conductor principal. Utilizó algo que vos solés decir. A ver, Daniel hablaba que sos nuestro filósofo oriental, te dice.
Y él le dijo lo mismo, le mandaste la foto. Y dice, pero estos chinos japoneses, ¿verdad? No tienen que Cayó en la trampa. O sea, Bruno. No, él dijo, ustedes que son, ¿cómo se llama? No dijo claro, que no pero somos. quiso utilizar que ponga paño frío, pensante, tranquilo. Y nosotros somos todos. Pero técnicamente, Bruno, hoy la conducción estuvo, o el inicio del programa estuvo a cargo de Ariel. No fue bien entonces. Bueno. Vos le preguntás, porque a ver, el tema está bueno, pero vos le preguntás al hincha, o al oyente, mejor dicho, cómo sintió gran parte de esa media hora. No va a ser una experiencia placentera. Bueno, vamos a tratar de cambiar. Dale, vamos con Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Hola, buenas tardes. Estamos a punto de discutir otra vez en privado, ya estamos discutiendo. Perdón, señor, disculpe. Bruno. El oyente, mira, Bruno. Mira cómo grita el señor. No entendemos para verlo y bebé. Acá, fuera del aire me están diciendo lo de Messi otra vez. No, a ver, ya Opamala se diferente hoy, nada, me entendí, dice. Disculpa, no te escuchamos. No, tranquilo. Bruno, dos cositas. Yo no sé qué es lo que le quieren ir a ver tanto a Messi. Yo no sé para qué se van a ir en la cancha para verle solo a un jugador. Como inda, hola, y te les a besar a Messi y ver tranquilo. Digo yo. Y otra cosa, la gente que se van para gritarle afuera a Berizzo. Para eso se van la gente el jueves. Acordate de mí. Muy bien. Ojalá que no sea así, porque si gritan eso quiere decir que iba a ir al año en deporte. Claro. Quiere decir que estamos o perdimos o pasó algo. Hola, oyente de línea 41-51-730, 41-51-731. A ver. Selección de fracasados. Sale bajo el audio. Bruno, deja de mezclar la patria con la pelota, no tiene nada que ver una cosa con el otro. Uno es libre de ir a ver al jugador que se le antoja a la selección, al club o a quien sea. Es libre de hacer eso. Si pagó su entrada, queda a su voluntad. A quien iba a alentar inclusive. Bruno, sénos sincero. La única atracción en este partido va a ser Messi, no me lo. Y si viene Portugal a jugar contra Paraguay, la única atracción va a ser Cristiano Ronaldo, nomás lo. En este mismo momento que Paraguay está, en esta misma situación, nuestra selección no da ningún tipo de esperanza. Así que, sénos sincero con la gente. Vos mismo no seas sincero. Entonces yo le pregunto a la gente, y a ver si me pueden refutar esto. Si tu equipo no va bien de club, te estoy hablando, ¿vos vas a cambiar de club? Respondeme vos eso. Vos que sos tan vivo, oyente. Ay, tu selección no le va bien y vos ya vas a ser argentino y mesicista. Ah, mira vos. Me estoy enterando. Porque si no llegan a ver, hoy mucho menos Olimpita y mucho menos Cerrita a lo mejor. ¿Quién está? Alejandro Germoliet. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para toda la mesa. Bueno, ¿cómo se está moviendo el tema de las entradas? Acá mi productor me marca ya la pregunta. ¿Cómo dijiste, Wilson, perdón? ¿Agotadas? ¿Están agotadas las entradas en qué sector? Están agotadas, Bruno, en todos los sectores correspondientes al público paraguayo. El único sector que aún queda es el de visitantes con 500 entradas disponibles. ¿Y de qué sectores hablamos? Hablamos del sector que quedan, es de preferencia E.
todos los demás sectores ya están agotados. Y en total, en manos de los paraguayos, van a haber 16.380 entradas. Decime que no va a haber revendedores. Es la idea porque las entradas salen nominadas y para ingresar las personas necesariamente tienen que presentar el carnet del hincha seguro, ya sea impreso en su teléfono, su documento de identidad y su entrada. Te hago otra pregunta, Alejandro. Hay una frase que dice que la crisis traen oportunidades y nuevas ideas. ¿Será que después de esto no podemos hacer el hincha seguro también para los campeonatos para que ya no haya revendedores? Y sería una muy buena idea, Bruno. La idea es que las personas puedan acceder a la compra del precio real de las entradas y poder irse a la cancha con eso. Claro, estén anotados, entonces tienen derecho cuando se quieran ir a comprar y no estar dependiendo de los revendedores. Y más cuando es un espectáculo así masivo, donde la demanda supera la oferta. Sí, y teniendo en cuenta también que en este partido en especial los precios son accesibles para poder ir a disfrutar del espectáculo. Sí, realmente es accesible, hay que reconocerlo. Alejandro, sacando la entrada de los visitantes, ¿qué número total es el que se han vendido las locales para todos los nuestros? 16.380, Federico. 16.380, entonces quedan 300. Quedan 500 entradas que son de visitante E para los hinchas argentinos. ¿Los hinchas argentinos que viven acá pueden ir ahí? Sí, por supuesto. Sí, porque estaba haciendo el cálculo y para el que está afuera es un precio caro, pero para el que está aquí no. Para tratándose de la selección de Messi. Para ir de verdad al tema. No es caro para darse el gusto de, y aparte del principio de mes, no es. La que se vendió mucho y había mucha gente que estaba buscando la VIP albirroja, se vendió, había mucha demanda sobre esa que tiene un precio importante. Sí, y también hay que entender, Federico, que el sector de VIP albirroja es bastante más chico que los otros sectores. Entonces se pusieron a disposición 700 entradas para cuidar el 50%. El tema de la prensa, sé que no manejan quizá ustedes, pero ¿hay acreditaciones para la gente de afuera? O sea, ¿viene prensa argentina? Tengo entendido que sí, pero concuerdo en tu apreciación de que maneja el equipo de prensa con mejor certeza esa información. Finalmente me están mandando a los cronistas. No a la gente es que relata. las estrellas, los relatores, comentaristas. Los cronistas hacen su trabajo un día antes, vestuario, todo, pero la gente que transmite partidos no. Sí. Nunca va a faltar que diga, yo compré la entrada nominal, pero después no me voy a poder ir, le puedo dar a un amigo, o el que te diga, es por la web, pero hay que imprimir. ¿Cómo viene un poco la mano de la gente que ya adquirió esa entrada, pero tiene algún que otro inconveniente? Sí, normalmente pasan esas cosas, Dani, y bueno, lo que queremos evitar es que caigan en manos de revendedores. Claro. Es por eso que también hacemos varios controles, van a haber 2 anillos de seguridad bastante importantes, van a estar valladas las zonas aledañas al estadio ya desde la mañana y con más dureza desde el mediodía. Los portones se van a abrir a las 16 horas como para que también la gente vaya temprano y se puedan hacer bien todos los controles de seguridad. Pero sí, siempre van a haber esos casos que mencionas. El tema, es claro, porque va a ser una jornada larga. Va a ser una jornada larga y la otra vez vimos que en algunas canchas ya... El tema, algún alimento, alguna bebida, ¿se va a vender en algún sector? Sí, se van a vender en todos los sectores, pero no de forma ambulante. Van a ir a la zona ahí de los pasillos. Exactamente. Bien, señor. bien. Sí. Lo único, Alejandro, no venden que una chipa con la cara de Messi o qué acá. No, creo que eso no hay. No hay. Porque si es por Ariel, sabes que la hamburguesa va a ser patty y la chipa va a tener la cara de Messi. Están agotadas las entradas por Messi. Bueno, gracias Alejandro, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Un abrazo, adiós. Alejandro Yermolev,
Qué difícil está poniendo esta relación, Ariel. En serio está... A la hora de construir o refaccionar, Glass Soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Ecafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Bruno. Cerramos, Edgar, cumplimos con todo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Edgar. Juega hoy por la Copa Paraguay el equipo de Olimpia. ¿Cómo te va, Johnny Móvil Personal? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Conexión interplanetaria, hermano. Pone, Johnny. Johnny, te puedo asegurar que quiso opinar el tema Messi. No, yo opino en el grupo. Johnny. No, llámenle a Johnny. Quiero por lo menos un patriota rescatar en el barco del Carinal Deportivo. No, el grupo, bueno, tú dices más, Ariel. Claro, y el sábado pasado también ya dijo. ¿Qué dijo? No, que está más con los vergüenza. Inclusive el enfoque de Johnny es más los medios y como si solamente los medios nacionales se consumen ahora, ¿no? O sea, Johnny está de mi línea. Qué bien, qué suerte. Es tu primera línea de choque. Muy bien. Es tu talibán. Ah, mira vos. Es el talibán del equipo. Creo que son dos nomás los para hacer. Gracias, señor filósofo. Hola, buenas tardes. Sí, no, y buenas tardes a Johnny. Señor Johnny. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Johnny, hermano, que quede algo más de patriotismo en este testimonio de este día. El jueves le iba a dedicar los goles a ni que a Messi falle un penal, hermano. Ariel, atajate, ni venga al día siguiente. Chicos, paraguayos que se fueron no, Messi. Vos que sos de Messi. El Twitter sí hace eso. Y no es para que veas, yo siempre cuento la anécdota de el 2014 y le cuento a los hinchas de Libertad también. Iba a salir campeón Libertad en la cancha General Díaz. Libertad jugaba sábado a la tarde. Estaba jugando Argentina-Irak en el Mundial de Brasil, sábado al mediodía. Irán. Y llega un señor con su nene de 10 años, los dos vestidos de Libertad y el nene llorando. Lloraba el nene llegando para la concentración de Libertad. Y le pregunto a otro hincha, ¿viste? Porque escuchar todo el diálogo ahí. Le pregunto, ¿qué le pasa? Y no le quería ver demasiado a Messi en la televisión. Y le trajo, terminó el primer tiempo, le trajo ya la cancha al Libertad, ¿no? Iba a salir campeón en su club, pero él le quería ver a Messi, el nene. En lugar, claro, iba a salir Argentina-Irán. Cuando Messi hace el gol sobre la hora de cerrar, le habrá puteado por el nene a su papá que le lleva a ver a algún más que iba a salir campeón. Digo más el nene cómo piensa.
En otro lado, vos le agradecías a tu papá, te llevaba a tu equipo a ser campeón. ¿Cómo era la frase Pero que lloraba dijo? justamente porque se fue. ¿Eh? ¿Cómo es que vos me dijiste? ¿Cuál de todas? No, y la del estudio ya. No, del esa libro. única, tiene que No, ser ¿cómo en era vivo, la en frase? directo. Patentada, para saber. Allá sabe. Estoy diciendo. Te estoy diciendo que. Te estoy diciendo que. Fue a Argentina y irá. Ayer se escuchó risa, ¿eh? Sobre el final. Sí, me contaron. Te sentaste al lado de Al llegar, sí. ya me contaron. Yo recibí en el Twitter de un oyente, de un televidente. Sí, al llegar me dijo, se Sí, escuchaba sí, tu sí. risa de Sí, fondo, sí. me dijo. Así mismo. Alguien. Sí. Hola, buenas tardes. Pero ya no hay más No, nada. está ahí, lo tuviste. No, yo pensé ya había oyente. Nos vamos. Tenemos que irnos. Que dé por lo menos el 11 para Johnny, esta noche, espera, Copa hermano, Paraguay Olimpia. hermano, espera, Johnny. Es que lo veo a Guillermo, está Ariel con su tema Messi. Hoy fue un programa, será del loco. Bueno, dale equipo Olimpia, Johnny, y tu